Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Analizamos la jornada de ayer, ese empate del Sporting de Gijón en el Molinón, empate a unos ante el Numancia, y la victoria en la sobremesa del Real Oviedo, en Lugo, en el Ansó Carro, 0-2 ante el Lugo. Bueno, pues allí los dos tienen ahora mismo la misma puntuación, 8 puntos, y la diferencia de goles, el Sporting de Gijón le ha marcado menos goles que al Real Oviedo, el Real Oviedo le ha marcado 8, al Sporting simplemente 3, hace que el Sporting esté delante. Lo analizamos en nuestro programa con toda la gente habitual que viene con nosotros, con la jornada del GEME, con el análisis de prensa. Estará también la tertulia de los aficionados, estará Miguel Ángel Pino con los próximos rivales. Les recuerdo, el Sporting el sábado a las 4 de la tarde visita Osasuna, queda el domingo para el Real Oviedo a la misma hora frente al Elche. Estará también esa nueva sección Más que Fútbol, que vamos a analizar, entre otras cosas, pues todo lo relativo a lo que ocurre en el campo de fútbol, es decir, cómo tiene que estar el campo, el tema de la luz. Eso va a ser en un momento. Antes que nada, quiero felicitar a alguien que lleva muchísimos años jugando en Primera División, perdón, no juega en Primera División, juega en Champions, es el Rally Princesa de Asturias, que terminaba el sábado. Mi felicitación más efusiva para su presidente, para Julián Moreno, para toda esa cantidad de colaboradores que él tiene, para toda esa gente que hace posible que Asturias tenga con mucha diferencia y Oviedo el mejor rally de España. Hago extensión evidentemente a su ganador, a Cohete Suárez, con el cual tenía el gusto de comentar un poquito la prueba en la tarde del viernes. Un enorme campeón, un asturiano, que esperemos que España se le quede muy prontito pequeñita y pueda dar el salto al Mundial. Esto es Juego de Dos, esto es fútbol, empieza el programa, vamos a estar hasta las 12 de la noche, me está esperando el GEME y su jornada, va a ser en un momento. Empezamos el programa de hoy, ya lo saben ustedes, siempre estamos con don Eduardo Barrio del Gemelu. Geme, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Con dos buenos amigos, Miguel Ángel Pino, que estaba presente en Lugo, por ejemplo. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y un muy buen amigo, Enrique Riestra, buenas noches buenas y bienvenido. Noches. Buenas noches. Tu jornada, tú empiezas, ¿qué has estado viendo el fin de semana? Bueno, yo fin de semana y toda la semana, yo nada más que vivo para ver partidos de fútbol. Si tengo que hablar del Oviedo y del Sporting... Sí, señor. Primero del Sporting, si es usted tan amable. Pues puedo hablar un poco del Sporting. Por delante. Y creo que va mejorando desde que está poniendo un poco más de la cantera. Sí, señor. Ayer salió Cristian Salvador, ya me llevan partido 2. Nacho Méndez, el Guaje... Pelayo, el nieto de... Pelayo Murillo. Creo que el Sporting ahí va a mejorar, no lo veo yo como para subir. No, para subir le va a costar mucho. Me parece que no va a estar arriba. Sin embargo, voy a hablar un poco del Real Oviedo. Yo creo que el Oviedo que veo, que estoy mirando y fijándome bien, la semana pasada y la anterior ya ves que dije que el Oviedo con este entrenador no iba a hacer carrera. No va a subir, porque es malo de oficio, punto. Bien. Un entrenador que no ve jugar a su cantera y que siempre está inclinado con unos defensas que a base de patadas, hostia va y hostia bien, eso en el fútbol hay que privarlo. Y el Oviedo que yo veo, que yo después voy, estoy en casa y analizo, que veo, y veo a unos chavales jugar. Yo vi jugar a un tal Hernández que tiene en el Oviedo, que jugó en Gijón, en Mallorca, lo vi jugar en Gijón. ¿De central, puede ser? Sí, el central, ya jugó defensa y quiere de central, creo que es el mejor jugador central que tiene el Oviedo. El Oviedo en el momento, si ahora que hablen, a mí alguien me dijo que era un guaje que quería jugar bien la pelota, así que ficharon de México, porque yo no me fío mucho. Una cosa antes de ficharles son todos más buenos que Dios. Lo jodido y después cuando salen al Prado. A mí me dijeron que era un guaje que quería jugar, que quería salir con él. En el momento que haga eso el Real Oviedo, creo que tiene todas las opciones
de intentar ser de primera división. ¿Por qué? Creo que tiene un jugador, no se puede andar poniendo 3 minutos cuando, si no lo ve, por eso digo yo que es un mal entrenador, que no ver que si Edu Cortina es un jugador importantísimo por cualquier equipo, porque juega, la toca, trabaja, es un jugador de 10. En el puesto del Real Oviedo, el Real Oviedo puede alcanzar un medio campo de los que están jugando y cambiando, moviendo el banco hay que moverlo. Pero no se puede sin esperar al último minuto, ni de ahí 3 minutos a un jugador, ni nada. Y después arriba, pues siempre tiene uno. Uno ya lo tenía ahí, ya lo tenía descartado, pero no se atreve a ir. Ese Toché ya no está. Entonces, si fichó a José y fichó al otro, ¿cómo se llama? Ibrahimovic. Tienen 2, de ahí el paso en un momento dado. Si igual. Porque yo soy mucho más de defender a Steven, de defender al del Vetusta, ¿cómo se llama ese? Aparte de Sánchez, ¿cómo se llama? Borja Sánchez. El Vetusta tiene unos jugadores excepcionales. Y detrás de esos otros chavales, tú que vas a los partidos, el extremo izquierda que salió el otro día. Sandoval, buenísimo. Y claro, como un entrenador que no los ve ni jugando, entonces, lo siento, yo quiero que el Real Oviedo suba, pero no lo veo que Escribá sube con esos que digo yo, jugando con juega este, y venga siempre Forlín y el otro allá a amarrar y a dar patadas, con el Oviedo no va a subir. Miguel Ángel Pino, un Ibrahimovic, efectivamente, que lo tenemos en la liga estadounidense con Villa, y un futbolista del Real Oviedo que lo tenemos aquí, que parece ser que iba a jugar en Lugo, pero al final, bueno, había hecho muy buena semana, pero que al final no jugó, ¿no? ¿Cómo está el equipo en Lugo? Hombre, vi un Real Oviedo por suerte, totalmente cambiado con respecto a los 2 últimos partidos, ¿no? No era solo por la derrota que tuvo en los últimos partidos. El Real Oviedo el otro día hizo una copia muy buena, por ejemplo, de lo que nos hizo el Zaragoza a nosotros aquí. En todo momento hizo una presión alta para que Lugo no pudiera salir con el balón jugado, que no tuviera esa jugada inicial que también la hacen ellos. Con un futbolista además que el GM siempre quiso traer al Real Oviedo y que estuvo en negociaciones, que se llama Pita, ¿verdad? Que siempre lo quiso traer usted. Ahora ya está Pita ahora ya lleva una gallina, ya no lleva lo que quería traer yo. Porque no jugó pejo ahora ya. Jugaba bien hace 3 años o 4. Pero ahora anda como yo, por bravo ya. Que sí es cierto que se bajaba el contrato, pero sí que es verdad que también me parece que ampliaba un poco la duración. O sea, que también hay un poquito de reflejos en estos temas. Tendría que pagar él, joder. Bueno, la presión que llevaba el Oviedo, entonces combinaba que ellos no pudieran jugar, pues se empezaban a pasar los balones en horizontal entre los centrales y lo único que les quedaba es meter un balón en profundidad y pasar de la zona de creación. Pero claro, los balones en profundidad están bien, ¿no? Algunas veces, pero el que tiene ventaja siempre es el defensa que está de cara. Y después, la verdad que el Oviedo, un momento que movió bien el balón y ahí con un pase interior de foul llegó el primer gol, porque Joselu, la verdad que les hacía un daño tremendo a los 2 centrales. Los 2 centrales de Lugo, la verdad que me parecieron bastante lentos, sobre todo con respecto a Joselu, y ahí se plantó solo ante Juan Carlos y le metió el gol, ¿no? ¿Tuvo alguna otra oportunidad más? Que ha venido para eso. Sí, efectivamente. Después en la segunda parte, pues el Oviedo se metió un poquitín más ya atrás a defender esa ventaja que llevábamos. Y el Lugo comete el error de infantiles, ¿no? Ese dicho que hay pérdida de balón horizontal, contraataque vertical. Y el Lugo cometió ese error y José lo llevó muy bien el balón, lo aguantó muy bien, movieron muy bien, el gran gol de Javi López. Después hubo ahí 10 minutos de desconcierto, que es cierto que el Lugo pudo haber metido en el partido, ¿no? Pero en términos generales, para mí el Oviedo estuvo bien. Yo no tengo nada que objetar, se traen 3 puntos importantes y después... Para mí ayer Anquela leyó bien el partido porque en un momento que el Leuco conjuntamente con Uriome le hacían el 2 contra 1 a Mosa y nos creaba mucho peligro, sobre todo por banda derecha, entonces optó por quitar a Saúl, que ya estaba fundido, ¿no? Físicamente, y sacar a Araume para que ayudase. Y después en el cambio de Joselu, ¿no? Pues la verdad que también había corrido y me hizo. Y la verdad que Toché, bueno, ofensivamente no tuvo afortunada, pero después en misiones defensivas sacó 4 o 5 balones Geme en el primer palo, en corners. Prestó buenas ayudas.
Pero bueno, oye, no se puede pedir más, pedir 3 puntos y cada uno tendrá su opinión y yo respeto la de todos. Riestra, además del partido de ayer, te pido, al ser tu primer día, una valoración de la temporada en general o del equipo que ha formado el Real Oviedo. De la temporada en general, bueno, empecemos por el equipo, ¿no? Correcto. Me parece una plantilla equilibrada, bastante buena. Le pongo una pega únicamente a los 2 centrales. Necesitamos, yo creo que para estar arriba, necesitamos otro tipo de centrales. Puede ser... ¿No te vale? Porque el Oviedo tiene un centro de campo, a mi forma de ver, de lo mejor de la categoría. Si, como decía Geme, tenemos un central que la saque un poco jugada y apoye en la salida a esa gente de medio del campo, el Oviedo me parece que arriba ha hecho un buen plantel. Y además son gente que mete goles, todos, igual Bárcenas que Saúl, que José Lugo, que Ibrahima y Tochet, todos tienen un pasado con muchos goles. Si conseguimos meter balones ahí arriba bien jugados, yo creo que el Oviedo va a meter muchísimos goles, y para subir hay que meter muchos goles. Ahora vamos a la Ahora, temporada. en cuanto a la temporada, a mí el Oviedo de este año le veo un poco de pega del año pasado. Cuando jugamos en casa, tiramos el primer tiempo. El Oviedo sale en casa con un punta, solo, el año pasado y lo mismo, y el primer tiempo es como si dijésemos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y después lo que pasa es que en el segundo hay que apurar mucho. Yo creo que el Oviedo tiene que tener una personalidad propia y jugar su fútbol. Y, hombre, lógicamente hay que estudiar al contrario, pero lo que nos pasó con el Zaragoza es que el Zaragoza nos estudia a nosotros. Como dice Pino, el Oviedo le hizo al Lugo casi lo que el Zaragoza le hizo al Oviedo. Le metió presión arriba, no los dejaba salir desde atrás y... Sí, el Oviedo hay un momento que se puede meter en el partido contra el Zaragoza, ayer el Lugo hay un momento en el que se puede también Efectivamente. meter. Pero no es fácil, comprenderéis, dominar los partidos los 90 minutos. Efectivamente, sí, pero la defensa tiene que ser más segura. La defensa por el centro tiene que ser mucho más segura de la que ahora mismo tiene el Oviedo. Hay 2 jugando de titulares, hay 2 que no están jugando, en ninguno de los 4 ves la posibilidad de que sean esos centrales que tú consideras. Se pueden alternar unos y otros y se puede buscar un equilibrio, ¿no? Eso juntamente con Javi Hernández, por ejemplo, que en los partidos de pretemporada yo los he visto todos, prácticamente los he visto hasta el de Victoria contra el Huesca. Yo creo que pueden hacer un tándem bueno ahí en la defensa, pero bueno, hay que buscar un poco el equilibrio y poner al jugador que en ese momento tiene que estar. Por ejemplo, Carlos Hernández el año pasado hizo una temporada magnífica y este año estaba un poco inseguro, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un poco el equilibrio, para eso está el entrenador y mirar decidir quién debe de jugar. Geme. Bueno, yo opino que... La portería al 0, por lo menos, que la portería al 0 no se conseguía en toda la temporada. La portería al 0, el Oviedo juega siempre igual, sale allí a jugar, en el momento que sales, nada más ve la pelota. A ver, los contrarios, hay algunos que bien, que tienen, yo salvo en el partido, hay 3 o 4 equipos que van a salirte a jugar y a poder contigo y punto, y salió bien, pero es que luego el otro día, no hay por nada, pero es que no la tocaron. El partido era un desastre. Y yo en el momento que veo unos defensas, los 2 del Oviedo, agárrenla, peguen cada hostia al balón, que llora, el balón llora, joder, con ellos 2, de ahí para adelante y pum, para adelante y para adelante. No, el Oviedo, que ahora que trajo unos chavales, ya te dije, y ya lo sabes, y Quique lo sabe perfectamente, en el Vetusta tiene una calidad superior. A mí que venga uno que cedido por el Madrid, el que metió el gol. Como si es de Casa María Santísima. Ese Borja Sánchez es muy superior. A mí que me diga hoy, que leo en el periódico, que diga que el fútbol y yo como aquel del Milan, me apaga y vamos, Moreno. Es que no tengo idea. Y el ver, tú los partidos de Edu Cortina, bajamos abajo, pero es que empezó con el Oviedo, el otro día en Oviedo, contra el Mallorca, tocando, marcando. Eso no lo hace ninguno y eso es muy importante. Es muy importante y lo tiene el Real Oviedo. Lo que pasa es que tengo un mal entrenador y punto. Igual que el de Gijón, lo que pasa es que deben ser los directores deportivos los que los manejen. Otra cosa no se explica. Hacerles cosas, verles y que no les quieran ver.
Pino, bueno, los partidos son más sencillos, más fáciles cuando marcas tan pronto, ¿verdad? Hombre, claro, es que al ponerse de cara al partido, la verdad que te dan una cierta ventaja, ¿no? Porque el otro equipo ya tiene que empezar a arriesgar y normalmente descuidan un poquitín la defensa, ¿no? Los dos laterales ayer de Lugo se incorporaban mucho al ataque, tanto Leuco como Kravet se incorporaban mucho al ataque, pero claro, no reciben el balón tampoco, porque Seoane no funcionó en todo el partido y Pita, cuando mejor lo hizo, fue cuando en la segunda parte sustituyó al central Bernardo y lo dejó de central porque tenía buena salida de balón. Y después, a mí yo la verdad que no quiero quitar con estos méritos en ningún momento la victoria del Oviedo, pero fue el peor Lugo que vi yo de los últimos años. El peor Lugo que vi de los últimos años, porque Lugo siempre era un equipo que tenía buena posesión de balón, que llegaba muy bien siempre con 3 o 4 a la finalización. Y ayer me extrañó también que Campillo, un jugador que siempre fue una referencia en el Club Deportivo Lugo, que ayer que no lo pusiera... Bueno, eso puede ser virtud del contrario, Quique, ¿o no? En todo esto también, el Oviedo ayudó a contrarrestar. Claro, pues referente a lo que dice el Geme, perdona, de los dos centrales, es que la verdad que tenemos muy mala salida de balón. Es que la verdad... Claro, es que cuando la gente decía, no, es que Forlín, ¿por qué no juega Forlín? ¿Por qué no juega Forlín? Joder, es que Forlín, que fuera internacional con Argentina, es que cuando la saca... Madre bendito, cae con nieve. ¿Se dan cuenta ustedes que no es fácil que sea un buen defensor y que además tenga salida? No es tan sencillo. Bueno, pero un señor que una mezcla de todo eso. Pero que jugó en primera división, Carlos, jugó en primera división en el Español y varias temporadas en Argentina. Y la verdad que lo ves sacar el balón y joder, yo lo que dice Eduardo, el balón ahí llora, pero a gritos. La verdad que hay que tener un poco mejor salida de balón. Pero sí que es verdad que el equipo sufrió muy poco en cuanto a acciones ofensivas por parte del Lugo, ¿no? Que es una virtud, sí, entiendo, ¿no? Lo que ocurrió con el Lugo el miércoles pegó una lección fuera de casa buena, ¿no? Sí. El Lugo es el peor Lugo de los últimos tiempos y el Oviedo contra el Zaragoza fue el peor Oviedo de los últimos tiempos también. Bueno, hay partidos y partidos, ¿no? Bien. Se puede ser porque no se está enchufado o porque el entrenador se equivoca ese día profundamente y ya está, ¿no? Yo, hablando de la gente del Vetusta que dice Geme, siempre ahora he sacado la Bonorre que son, que bueno, no lo vamos a criticar. Yo creo que el Oviedo, como no aproveche esta generación del Vetusta, son muy cerraditos, ¿eh? Hay 6 o 7 jugadores en el Vetusta que con entrenadores como Irureta o Radomir Antic estaban jugando de titulares en el primer equipo, ¿eh? Pero Quique, comparar a con esos dos que dijiste, como comparar a Dios con un gitano, con perdón para los gitanos, dame más. Bueno, ahí siempre se acompañaba aquí, que además de la figura del entrenador, siempre se acompañaba la figura de alguien de la dirección que obligase. Bueno, el otro día Joaquín del Olmo dijo que el sacar jugadores del filial era cuestión del entrenador. Bien. Lo dejó bien claro, ¿no? Bueno, yo voy a ver incluso al División de Honor y a las categorías inferiores. Desde luego, el Oviedo en el Vetusta ahora mismo tiene una serie de jugadores muy deme usted nombres, porque aquí damos Borja nombres. Sánchez, Jimmy, Sandoval, Steven, Prendes, Josín, el mismo Lucas, que no ha tenido ni una oportunidad en los últimos tiempos. Un buen lateral. El Javi Hernández, en fin, Edu Cortina. Me falta tiempo para decir nombres, ¿no? Son jugadores que desde luego en segunda división deberían de jugar con el tiempo, ¿eh? No quiere decir que ahora mismo todos ellos estén para jugar todos a la vez y que los más inmediatos que están ya, que no pueden esperar ya. Edu Cortina y Borja Sánchez deberían de ser titulares en el primer equipo. Y Javi Hernández porque trajo ese. Y después, bueno, Viti también. Me pasaba Viti, ¿eh? Viti con sus problemas de las lesiones lo han mermado mucho. Y después hay que madurar a Jimmy, ¿eh? Jimmy es un mediocentro espectacular. Juega muy bien también, ¿sí? Entonces, no deberían de perder esta oportunidad de esta generación. Hay un día a la semana que entrenan con el primer equipo. Sí, hay jugadores que entrenan habitualmente con el primer equipo. Llévanos para hacer número. ¿Compartes, Quique, los entrenadores? ¿Compartes, Quique, y la opinión que daba ayer el técnico, esa alabanza que hacía, quizás desmesurada o quizás no, de su medio centro, de Folch? Bueno, ¿o compartes totalmente? Folch es un buen jugador, para segunda división es un jugador muy bueno. Tiene algunos defectos, ¿no? Es muy lento,
para mi gusto. Sí. En esa posición muchas veces hay que reaccionar rápidamente para ayudar a la defensa. No acompaña mucho arriba. No acompaña mucho arriba. Sí, yo creo que Cortina está por encima. Por eso el gemelo opina de Cortina. Pero de todas formas pueden jugar los dos juntos. Se puede jugar con dos pivotes atrás y uno por delante. Fuera de casa pueden hacerlo perfectamente. Con el centro de campo que tiene el Oviedo puede jugar a cualquier cosa. A cualquier cosa. Hay que guardar, hay que poner la portería a cero y hay que mejorar ese medio de centro de la defensa. Bueno, Pino, ¿qué opinas de eso? Hombre, yo creo que los chavales merecen tener la oportunidad, ¿no? Porque muchas veces la diferencia entre un jugador y otro, solo la diferencia es en el contrato. A la hora del rendimiento, pues muchas veces a lo mejor el de casa rinde tanto o más que el de fuera, ¿no? A mí yo creo que Edu Cortina, que lo está haciendo muy bien, que merece tener esa continuidad dentro del equipo. Borja Sánchez también es un gran futbolista, pero la verdad que es tan difícil de ponerlos arriba a todos y hay que ir metiéndolos poco a poco porque... Pero bueno, Pino, vamos a ver. En los dos últimos partidos o tres que vimos por ahí, con el Real Oviedo, ese Edu Cortina salió. Como decía, ya sabes que yo el otro día leílo en un periódico, creo que hay un guaje que escribe de puta madre, en la Nueva España, un tal, no sé cómo se llama, un guaje. Le dijo, ese Edu Cortina, que fue el mejor, lo dice el periodista de la Nueva España, no sé cómo se llama, un guaje. Y dije yo, estoy jodido, es verdad, fue el mejor en Mallorca. Fue el mejor con el defensa izquierda, con ese Hernández, con diferencia. Es que, pero eso hay que verlo. Y cuando te ves algo, pero oye, ¿por qué juega en Mallorca? ¿Por qué no va a seguir jugando? Cuando es un fútbol fácil de tocar, de hacer, de apoyar. Y eso es lo que falta en el fútbol. Y lo tiene el Real Oviedo. Y le falta, ese jugador, le falta también al Sporting. Si Edu Cortina estuviese en el Sporting tenía opciones de ir para arriba, para primera, para jugar. Si no, no busca un tío así, no va a subir. Y eso lo tiene el Oviedo y Sporting, tienen que hacerlo. Riestra, los rivales. ¿Has visto la categoría? ¿Quién te ha sorprendido o quién consideras que...? Yo creo que el Málaga, aparte del equipazo que tiene un equipo de primera división, tiene un entrenador especialista en ascensos. Las Palmas... ¿Por qué uno es especialista en ascensos porque y luego es que no ya es especialista en mantener la categoría? Es curioso, pero yo recuerdo cuando bajó el Atlético de Madrid, que lo subió Luis Aragonés y el primer año no pudo ascender. Al final tuvieron que fichar a los jugadores ideales para ascender, porque correcto. Hay jugadores de primera división que no valen para ser titulares en jugadores para la categoría. Y categoría para los jugadores. Y pasa lo mismo con los entrenadores. Efectivamente. Después Las Palmas tiene un equipazo también, teóricamente, sobre el papel. Granada... Si nos fiamos de los futbolistas cuando opinan, es cierto que salen los del Málaga diciendo que son los mejores, los del Coruña han salido diciendo que son los mejores, no sé si van a poder subir todos. El Granada y el Deportivo tienen también buena gente, pero vamos a echarle un vistazo a los Osasuna, que está fatal con buenos jugadores. No quiere decir que tener buenos jugadores sea garantía de que van a subir a primera división. Ahora mismo que Mallorca se cuela arriba. El Sporting tiene un buen equipo, estoy de acuerdo con Geme, le falta algo ahí, ¿no? Aunque ahora vayan por encima del Oviedo y están ahí peleando y tal. El primer partido de milagro empataron contra el Alcorcón. Bueno, no tenían prácticamente a ninguno. El otro día contra el Deportivo no llegaron a disparar a puerta. El Numancia lo eliminaron de la Copa con goles en propia puerta. Ayer tuvieron con el Numancia, tuvo el partido controlado el Numancia todo el tiempo. Le falta algo. Me gusta enormemente la decisión que tienen para tirar de la cantera. Lo echo de menos en Oviedo, eso, ¿no? Debutaba ayer Geme en el Molinón, Pelayo Morilla, chico de 17 años. Bueno, ¿qué me puedes contar de eso? Bueno, cumple una función que a ti te encanta, y es que durante toda su vida deportiva, por lo que a mí me han contado, permanentemente nunca ha jugado en su categoría, es decir, que siempre se ha adelantado a la categoría en la que tenía que jugar. Eso es una cosa que tú permanentemente reclamas, eso doy yo fe de ello. Eso en los que manden en el Sporting, la parte de abajo, como Acebal, Rogelio, todos esos saben el ABC. No se va a discutir, tienen una superioridad manifiesta. Pero eso es algo que tú permanentemente pides. Claro, pero después llegan al tope donde viene el director deportivo.
Ahora está callado porque, claro, estaban sacando ya aquellos cromos que fichó el director deportivo que no jugaba un pijo ninguno y ahora ya está poniendo... Al Sporting le falta un jugador extraordinario, un tal Pedro. Pedro es muy bueno. Y ahora que ese que dices tú de Morilla, lo que estoy diciendo está es muy bien, ese guaje pero está... que tú has pedido una cosa permanentemente a los que son buenos y es que no jueguen en su categoría, es decir, el que es infantil que pase a cadete, el que es cadete que pase, eso lo has pedido tú permanentemente. Eso es la función de una buena cantera, sí, hacerlos trabajar siempre, si ves que llevo bueno, pues con los de arriba. Con los de arriba. Sí. Y eso en Gijón está bien, pero yo tampoco voy a decir, yo veo... Hay un guaje que lo vi salir el otro día con el Oviedo B, un tal, no me acuerdo, de extremo, que juega de extremo. Sandoval juega de puta madre. Tiene fuerza, tiene calidad, tiene todo. En un momento dado, esos jugadores tienen que jugar en el Oviedo y donde sean. ¿Pero qué pasa en el Oviedo? En el Oviedo no lo hace, no lo va a hacer. Y no va a subir cuando tienes posibilidades. Trajo ahí unos crominos, oye, que son cojonudos. Algunos cedidos y tal, como el Negrín el otro Bárcenas, el otro que tal, que está en el mediocampo, que trabaje. Oye, son 4 o 5 guajes más con los que puede meter de abajo. El Oviedo está en primera porque puede hacer mejor equipo que tiene el Deportivo, que tiene... yo creo que el Málaga está muy bien y el Zaragoza también. Pero ahí puede entrar el Oviedo perfectamente, cuidado, moviendo el banco. Pino, mucha gente, demasiada gente ahí aspirando, más que nunca. Sí, la verdad, ¿no? Que es muy difícil. La verdad, este año, esta segunda división, hay un nivel altísimo, ¿no? Hay equipos con grandes presupuestos que, quieras o no, a la hora de contratar jugadores es una gran ventaja, ¿no? Porque en el caso de Las Palmas y el Málaga, bueno, Las Palmas tiene 2 equipos de segunda división para competir y estar arriba. ¿Quién? Las Palmas. Y tiene lesionado al delantero Araujo, que estuvo con el entrenador en el Olympiacos. La verdad que un hombre que siempre metió goles en todos los equipos que está. Y después, el Oviedo yo lo veo, pero yo creo que para subir directamente no lo veo. Bueno, hay que esperar. ¿Tú cogiste la dirección que te dije yo? Sí, la tengo. Pues con para esa, subir directamente hay que mantener la portería. Hay que ser fundamental. Con esa el Oviedo está arriba, ¿vale? Es que en la segunda división así, pues está la calidad nunca está reñida con la competitividad. Como no compitas, no tienes nada que hacer. Tú el otro día ves el partido, por ejemplo, del Alcorcón contra el Coruña, claro, el Alcorcón, jugadores mucho más inferiores que los del Deportivo La Coruña, pero claro, es que ahí amigos se ponen el mono y a trabajar y no dan un balón por perdido y así les fue el resultado, ¿no? Muchos equipos. Pino, bueno, última... ¿qué me quieres decir a mí? ¿Que el Oviedo que estoy yo programando de esos chavales no compiten esos chavales? ¿Me lo estás diciendo a mí o...? Hombre, el jugador que tiene, por regla general, el jugador que tiene mucha calidad... ¿Tú me quieres decir a mí que los que jugaron el otro día no demostraron correr y trabajar? ¿Y los de abajo que digo yo que no trabajan? Siempre también, todo el mundo trabaja, pero... Porque correr más que corre Cortina en el medio campo no hay quien corra. Y juegan de puta madre. Y punto. Última pregunta, no para Miguel Ángel Pino, que le voy a pedir que se quede con nosotros al análisis de los rivales al final del programa. Sí, para el GEME y sí para Riestra. Cuénteme usted una cosa, ¿cómo va nuestro amigo, el señor Busby? Hombre, el señor Busby, Sí, pues va jodido, porque estos de aquí de Oviedo ven historias, siguen con historias. El alcalde ahora de Oviedo, el alcalde, el anterior que decía un monstruo, un fenómeno, un dios, el Busby. Claro, es que el Busby lo que había hecho, cuando no teníamos nada, levantó el fútbol, lo levantó. Todos fuimos testigos de eso, es lo que hacía. Y hay que tenerlo en la historia. Claro, llega este alcalde, yo no tengo nada contra el Pizarra. Otra plaza más. Joder, alcalde, no hay por nada. Pero hay uno que lo necesita. Y eso, que lo conocía él igual que yo. Por lo menos para traerlo para Oviedo. Yo no quiero nada, que lo traigan para Oviedo. Doble pregunta para Riestra, sí. Yo con este tema quiero puntualizar una cosa y aprovechar, Sí. decirle algo al alcalde de Oviedo, ¿no? Pues sí, señor. Ahí en las proximidades del Tartiere, los que ya tenemos cierta edad, pues podían hacer alguna cosilla para Busby, el Gemelu, Pinger Manco, Quique el Pava, Oliver, toda esta gente que hizo por el fútbol de Oviedo, todos ellos, ¿no? No uno para cada uno, por lo menos Enrique Casas, por lo menos que le pongan algo allí, cerca del Tartiere, ¿no? Queda la petición de Enrique. Al Gemelo no metas en eso, nos sumamos a ella.
te meto en un compromiso. El señor Jordi Alba en la selección española, yo sé que ahí tienes buena relación. Sí, Cuénteme usted, porque si alguien Jordi se le ha echado Jordi de menos... Alba es casi como de la familia. Efectivamente. Bueno. ¿Por qué consideras que no está Jordi Alba en la selección? Porque Pues es lo más llamativo dentro de las últimas convocatorias. Yo creo que no debe tener un gran feeling con el entrenador. Pero aparte, por lo que he visto el otro día, el seleccionador pretende hacer otro tipo de fútbol. Bien. Sí, porque Marcos Alonso es un jugador distinto a Jordi Alba. De todas formas, Jordi Alba debería de estar dentro de los jugadores seleccionados. ¿Defensa izquierdo mejor que él en España? Pocos. Poquitos, es cierto. El señor seleccionador se equivocó. Con un jugador, siendo entrenador, no puede haber ninguna rencilla. Y hay que ser, se habla, se discute, y si es un buen jugador, tiene que estar donde tiene que estar, en la selección. El único fallo que veía Luis Enrique y yo, porque para los demás está preparado. Cerramos con usted y nos quedamos con Quique. Última pregunta. Los próximos partidos, tanto del Sporting como del Oviedo, ¿cómo los ves? El enfrentamiento con Osasuna, ¿ves un enfrentamiento duro? El Sporting ya es fuerte en casa. Sí. Yo creo que el Sporting tiene que mejorar fuera. Perfecto. El Oviedo funciona bien fuera, yo creo que tiene que mejorar en casa. La portería a 0, lo dice el propio entrenador, ¿no? Sí. Ningún equipo que marque 8 y lleve 8 difícilmente va a estar... Un equipo que quiera estar entre los 6 primeros tiene que mantener la portería a 0 en muchísimos partidos. Bueno, ahí pues, en eso estamos. Mi agradecimiento a los tres. Geme, muy bien. Seguiremos muy atentamente el tema de Busby, muy bien. Porque es un tema muy interesante para todos. Ángel Pino, te quedas un ratito, bueno, ves un poco el programa y te quedas con nosotros al final. Y gracias a Enrique por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos está esperando el análisis de prensa, va en un momento, en Juego de Dos. Bueno, dejamos al Geme hace un momento y vamos ya con el análisis de prensa. Les presento a mis invitados. Pablo, buenas noches y bienvenido por parte del Sporting. Hola, muy buenas noches. Nos acompaña Joaquín, que salta hoy del aficionado a los profesionales. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Carlos. En la parte del Real Oviedo, Pablo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y en el caso de Carlos, que también salta de los aficionados a los profesionales. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues vamos muy rápido ya. Os pido vuestro titular lo primero. ¿Cómo definirías lo de ayer en el Molinón? De más a menos y con un arbitraje que tampoco ayudó demasiado. Perfecto. Un Sporting de dos caras. Vale. El Oviedo vuelve a sonreír. Bien. Victoria de confianza. Perfecto. Os doy los de los titulares de los periódicos asturianos. El Sporting se desespera sin remedio. O Trujillo Suárez, es decir, el árbitro, para el Sporting. ¿Ha sido decisivo el arbitraje del...? Bueno, yo creo que no ayudó. Ha sido un arbitraje que a partir de los últimos minutos del primer tiempo el Sporting llevaba el partido pues bien encarado, estaba siendo superior y hubo ahí dos jugadas polémicas, primero con Canella y luego con ese fuera de juego discutido, y a partir de ahí se enrareció el partido y ya la segunda parte, incluso en los últimos minutos de partido, con decisiones que acabaron provocando muchas tarjetas, tangana, hubo una expulsión, se le fue un poco de las manos. Hasta el descanso, bien, luego ya perdió los papeles. Muy rápido, ¿os parece penalti? Penalti. En el caso de Canella, ¿os parece penalti? Para mí sí. Bien, en el caso del gol, ¿os parece fuera de juego? Bien. ¿Querías alargar un poquito esos titulares? No, más o menos eso, lo que comenté. El Sporting, dije un Sporting dos caras. Para mí hizo la mejor primera parte de esos 5 partidos de liga que ha disputado. Y a partir de encajar el gol, el Sporting en la segunda parte no sabía saber jugar al fútbol. Vale, los titulares en el caso del Oviedo de la prensa asturiana. El Oviedo no duda, o el Oviedo vuelve a sonreír, Pablo. Sí, bueno, más o menos es una victoria de confianza, como se dijo. Es la primera vez que dejas la portería a 0 en la temporada, de ahí la solidez que le da esa victoria. Y sobre todo es una victoria que moralmente refuerza al grupo, porque vienes de caer en casa 0-4 contra el Zaragoza y de caer eliminado en Copa. Entonces estás demostrando fuera de casa que estás haciendo las cosas bien. Esto hay que trasladarlo al Tartiere. Bien, Carlos. Pues sí, muy bien. El partido para mí venimos de un 0-4 contra el Zaragoza. Y ayer no vimos otro 0-4 porque el Oviedo, las 3 que tuvo mano a mano las falló. Pero podíamos habernos vuelto con un 0, contestar el 0-4 del domingo pasado con un nuevo 0 con otros 4 goles tranquilamente. Al final solo quedó 2, pero vimos un Oviedo que consiguió adelantarse muy pronto en el marcador y después esperó los espacios a la espalda del Lugo, que es como este año parece que le está gustando.
para intentar cerrar el partido y no se vino con más, pues bueno, porque el portero Lugo estuvo bien también. Perfecto. Sorprendente de mano la alineación del Sporting, ¿verdad? Con gente joven. Bueno, efectivamente, bueno, en parte sí, él dijo Baraja que quería jugadores frescos. Lo único que no entendí igual que si quería jugadores frescos es la entrada de Robin Luz. A mí hay un jugador que me encantó que haya jugado, que haya debutado en el Molinón, que me parece que es un pedazo de jugador impresionante, que viene del filial, que es Cristian Salvador, que yo es un jugador que me encanta. Y me gustó lo que es el equipo en sí, la primera parte. Lo que propuso el equipo de Baraja a mí me encantó, me gustó, bueno, dentro de lo que cabe. Digo, fue un equipo que quiso ir a ganar por el partido, enseguida nos marcamos el gol, tuvimos varias ocasiones para finiquitar el partido, no lo hicimos y bueno, y a raíz de ahí, la segunda parte se vio otro Sporting completamente distinto. 40 buenos minutos. Sí, un poco de precipitación en la segunda. Sí, respecto a lo que decíamos de la alineación, para mí también novedad lo de Geraldes, que venía jugando bien en el lateral derecho, dando profundidad por esa banda. Cambió a Molinero y entró Canella, que para encima, bueno, pues fue un poco responsable en esa jugada. Ya sabemos que atrás sufre un poco y estoy de acuerdo con Joaquín en que a mí particularmente, sabiendo que Kofi venía siendo indiscutible y que da solidez y sobriedad al equipo, a mí me gusta el equipo con Nacho y Salvador. Yo creo que hubo más dinamismo, que el equipo tuvo más el balón, que generó más y hasta el descanso yo vi un Sporting bastante superior. Y lo que decíamos sobre Robin Lod, bueno, venía de jugar 2 partidos con la selección, acabó jugando de interior y lo tuvieron que cambiar, pero yo creo que es un jugador que aporta calidad y que debe ser importante en el Sporting. Y también señalo lo de Morilla, que era su debut, no tuvo la brillantez de Soria, pero está llamado a dar tardes de gloria en el Molinón. Pregunta para los 4, ¿desaparecen las dudas en el Real Oviedo? Sí, al menos momentáneamente. Ya sabes que esta segunda división ganas un partido y prácticamente estás con la euforia por los aires, pierdes un partido y estás totalmente desesperado. De momento sí, sobre todo por las sensaciones que dio el equipo el otro día. Ha cambiado un poco la forma de jugar, no juega Toché, se buscan balones en el espacio y con Toché es algo imposible, se intenta aprovechar las contras como el día del Córdoba. De momento no hay dudas, se ha generado esa confianza, pero sabiendo que este fin de semana te enfrentas al Elche y que como no ganes en el Tartiere, esas dudas van a volver a reflotar. Yo más que las dudas creo que se fueron un poco los miedos, ¿no? Vimos buenas sensaciones que no se plasmaron en puntos en la clasificación. Vino Joselu, dio buenas sensaciones, pero no terminó de cuajar esa jugada para lo que le hemos traído. Ayer se vio volver a Fall, ver al Fall del año pasado, mandando, siendo capaz de ver un buen desmarque de Joselu. Se vio cómo Joselu pues, consiguió encontrar puerta por primera vez en la temporada y ya luego se volvió a ver ese Oviedo que sale tan rápido y tan vertical que pudimos ver en Córdoba. Y hablando del caso de Toché, cuando ya luego salió en la segunda parte, vimos al Toché que busca Anquela para intentar bajar esos balones aéreos, colaborar en el juego defensivo en el primer palo cada vez que hacen un saque de córner. Yo creo que fue el primer partido en el que confirmamos las sensaciones con puntos reales, porque al final de cuentas estábamos con 5 de 12. Perfecto. En el caso del Sporting, las dudas están, o nunca las hubo. ¿Cómo está el tema? Bueno, yo creo que hay que estar tranquilos. Yo particularmente estoy tranquilo. Son 5 jornadas, es un equipo completamente nuevo que se tiene que hacer. Faltan todavía bastantes jugadores por entrar en el equipo que siguen lesionados. Entonces, bueno, yo confío bastante en la plantilla y a día de hoy yo soy una persona optimista. Creo que tenemos que tener tranquilidad todos los aficionados, no como ejemplo como acaba de pasar en Tenerife, que han destituido al entrenador. Me parece que en 5 jornadas el equipo está al 7º, estamos empatados a puntos, muchísimos equipos con 8 puntos, entonces estás ahí. Entonces es lo que... Pablo. Respecto a la confianza del equipo, bueno, estoy con Joaquín en parte, equipo nuevo en la plantilla, hay muchos cambios, equipo, digamos, en construcción, hay muchas cosas que mejorar y que yo confío o espero, porque creo que hay calidad suficiente para que el equipo juegue mejor, pero sí es verdad que sobre todo en el aspecto ofensivo, yo creo que a este Sporting se le pide más, empezando por Baraja, que para mi gusto debe dar un paso adelante, quizá demasiado reservón en los planteamientos, y la gran duda sobre todo es fuera de casa, donde yo veo al equipo demasiado cohibido, demasiado marrategui o especulativo, ¿no? Terminamos. Vale. Otra pregunta para los 4, vuestro 9 que empieza a marcar, el vuestro no marca todavía. Sí, es un partido en el que se pueden sacar muchas lecturas, la vuelta de Folk a la titularidad y además firmando un buen partido, el hecho de que José Lu haya marcado gol, segundo partido en Liga como titular,
yo creo que ayer sí que se vio ese Joselu al que el Oviedo quiso fichar, a pesar de que él haya reconocido que no está al 100%, pero sí que se ha jugado de esa manera que a él le viene bien, esos balones al espacio, esa pelea con los centrales, porque evidentemente Toche y Joselu son delanteros muy diferentes, no puedes jugar igual con los dos, porque evidentemente cuando juegas el juego de uno, el otro no va a estar cómodo y viceversa. Entonces yo creo que esos balones al espacio ayer sí que le surtieron un efecto al Oviedo. De hecho, el gol de Joselu es un buen movimiento, pero también una gran definición, porque mira de reojo al árbitro, no, perdón, al portero, y en el momento exacto le pega la pelota para meter el gol. Los delanteros viven del gol y necesitan marcar, porque un delantero cuando no marca empiezan esas dudas, no estoy haciendo las cosas bien, no me encuentro bien. Joselu tuvo una pretemporada un poco, vamos a decir, dura, ¿no? La incertidumbre de que te vas a ir, no jugar partidos amistosos con el Granada, todo eso afecta de cara a arrancar, y empezar allá el primer partido que sale de mano, fuera de casa, anotar un buen gol, ver sobre todo, muy importante, también en la jugada del segundo gol, cómo se entienden los tres de arriba, cómo Saúl manda, Bárcenas se cruza, hace la apertura Joselu, ves que el equipo empieza a cuajar la idea del entrenador. Luego las cosas te pueden salir mejor o peor, pero vamos viendo que, o por lo menos pudimos ver el día de Lugo, este domingo, que las cosas empiezan a ir por donde queremos, y que quizá lo de Zaragoza fue más un accidente. El gol más repartido que nunca en el Sporting, porque hay una serie de futbolistas que llevan un gol, pero nadie acaba de destacar, sobre todo el 9, ¿no? Que se le ha traído como el del Real Oviedo para marcar goles, ¿no? Bueno, Yuka está haciendo otro tipo de trabajo completamente distinto. Apenas... No, pero es que apenas te digo, apenas Yuka me parece que ha tirado 2 tiros a puerta, uno ha sacado el portero y otro ha sido gol fuera de juego, pero por lo que había comentado antes Pablo, no le han llegado balones, no sé cómo remata. El más caro del Sporting, entiendo que ha venido para meter goles, seguro que los va a meter, pero que no acaba de marcar. Estoy seguro que los va a marcar, pero bueno, pero tienen que llegar balones. No me diga usted, que es una persona muy seria, que ha venido para otra cosa, porque me va a engañar. No, digo, yo no te engaño, Carlos, pero según con Baraja está haciendo otro tipo de cosas, porque con Baraja no le están llegando balones, es lo que tiene que llegar un delantero. Pero es evidente que se le espera los goles. Sí, está claro que todo el mundo espera, que él tiene una presión añadida porque es un fichaje de más de 2 millones de euros, que es ese delantero que se estuvo esperando todo el verano para marcar la diferencia, que se fue un hombre como Santos, que venía de meternos 17 goles y que dejó una huella pues muy alargada. Ahora, lo que dice Joaquín, en parte es así, el Sporting, y es lo que yo reclamaba en la anterior intervención con Baraja, Yuka es un delantero, es un rematador, un jugador que necesita que lleguemos a puerta, que haya centros laterales. Tuvo pocas opciones de remate, no hay más que ver el partido de Coruña, recibía el balón a 50 metros de portería, poco vas a hacer ahí. Yo confío en que le llegue, y es verdad que ya se le nota un poco ansioso. Ayer incluso tuvo un par de acciones que él se fue directamente a la portería teniendo opciones mejores, porque se le ve que está con ganas de marcar. Vamos a tener un poco de calma, porque yo pienso que los goles acabarán llegando. Bien, para los dos, explicarme cómo el Oviedo gana cuando tiene poca posesión y sin embargo pierde cuando tiene mucha. Precisamente porque ayer se jugó un juego más directo, sobre todo en la segunda parte. También es cierto que este dato que estás diciendo es un poco engañoso, porque al final, con el resultado a favor, la mayor parte de equipos se guardan un poco la ropa, se echan atrás, te den el testigo al rival, que encima está jugando en casa. Lo que sí que puedo destacar en esa primera parte, cuando el partido iba igualado, es la irrupción de Folk. Porque se debió jugar al Oviedo a otra cosa. Y mira que se pensó que se iba a echar de menos a Tejera, y ciertamente yo creo que es un jugador que tiene que estar en el 11 titular. Ahora el quebradero de cabeza le viene a Anquela, porque tiene 4 jugadores que pueden jugar los 4 y solo hay sitio para 3, a ver quién es el que deja en el banco. Pero yo creo que ayer el Oviedo buscó un juego totalmente diferente al día del Zaragoza, un juego basado eso, como dije anteriormente, balones al espacio, y en la segunda parte ya la contra, que si llega a tener más fortuna, se hubiera venido con un resultado mayor al 0-2. Hombre, el Oviedo es un equipo que, por las características de los jugadores que está poniendo este año arriba, le interesa que la gente le deje metros. Con Tochen no te interesa que te dejen metros, pero con Joselu es un jugador con una velocidad bastante alta, con capacidad para hacer un 1 contra 1. Bárcenas ya lo hemos visto salir hasta entre 4 jugadores, con lo cual es un equipo que no le viene nada mal que un jugador inicie una contra y hacer cruces entre los jugadores y aprovechar esos metros que les puede dejar el rival. Hombre, cuando ha tenido posesión, sí es verdad, ha perdido contra el Zaragoza, pero también hay que reconocer que el día de Extremadura empató a unos, pero es que tuvo 7 ocasiones muy claras de gol y el resultado mereció ser otro. Al final el fútbol es muy raro, hay días que no lo mereces, ganas, hay otros días que lo mereces y pierdes. Última para los 4, y no puede ser de otra forma, analizamos en vuestro caso Osasuna. ¿Qué rival esperáis? Partido duro. Un rival muy duro. Los equipos que están ahora mismo en la parte baja de clasificación, pero por equipo es un equipo que yo creo que al final va a estar luchando
9-10 equipos por intentar conseguir ascenso o meterse en playoff. Me parece que tienen un grandísimo entrenador que el año pasado llevó al Numancia a la fase final del playoff, que ha ido con el Valladolid. Y se llevó el mejor futbolista. Sí. Tenemos ahí un jugador nuestro la temporada pasada, Rubén García, que marcó 9 goles en Sporting y dio 10-12 asistencias. Entonces, bueno, y es dar un campo muy complicado. Se le espera. Sí. Partido complicado. Los Osasuna ya desde el principio de temporada es de los llamados como el Sporting, como el Granada, como Las Palmas, como el Deportivo. Pues, de los exigido por su presupuesto, además. Tiene un presupuesto, claro. Recién de bajar de primera división, pues, con un campo con muchos socios como nos pasa a nosotros, con mucha presión social, con muy buenos jugadores en todas las líneas, y que para encima viene de una racha mala, viene ahora de perder. Ya perdió el anterior partido en casa con el Reus, que tiene presión por ganar, equipo muy peligroso que ya el año pasado allí nos metió una soberana pana. Perfecto. El Oviedo se enfrenta al Elche, recién ascendido, equipo que conoce de sobra la categoría, va a ser un partido complicado y sobre todo también sabiendo que va a tener otro rival, que es el propio Real Oviedo, que no ha conseguido sumar 3 puntos en el Tartiere este año, por tanto va a ser un partido complicado como todos, que esperemos que pueda sacar adelante. Carlos Pacheta. Rival de los que nos vienen mal. Entonces sabemos cómo va a jugar Pacheta, nos va a dejar la iniciativa, va a pertrechar muy bien atrás, va a dejar a Soricaba suelto, quizá en la segunda parte te pueda meter a Nino para intentar que tú vayas a por él y en una contra 0-1 y para casa. Es a lo que va a intentar venir a jugar, o lo que creo que va a hacer Pacheta. Esos rivales siempre nos cuestan mucho. Señores, nuestro agradecimiento a los 4, contamos con ellos en las próximas semanas y cambiamos de sección en un momento. Pues un lunes más, arrancamos la sección de redes sociales. Hoy por la parte sportinguista nos acompaña Pablo Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por la parte oviedista, un habitual ya en Juego de Dos, como es Alberto Palacio. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Siguiendo la dinámica de que arrancamos siempre con el equipo que va adelante, cuéntanos un poco, Pablo, lo que dio de sí las redes sociales. Después del partido de Copa, ¿qué fue lo que nos encontramos? Bueno, después del partido de Copa, lógicamente, y con mucha diferencia, el sportinguismo hablaba de Pelayo Morilla, ¿no? Era el primer partido como titular en el primer equipo, el equipo gana y él fue el mejor del partido, marcó un gol y bueno, pues la verdad que despertó mucha ilusión en la gente y forzó un poco lo de que jugase prácticamente este domingo también, ¿no? La verdad que es un novedoso jugador juvenil que tiene todo y que se espera que sea, o sabemos que es la perla de mareo, pero hay que ir con paciencia y vamos a ver si esa ilusión que la gente mostraba por las redes, pues se aplaca un poco porque no se mete más presión de la cuenta al chico. Vencer en Copa aplacó un poco el tema de redes sociales después del partido de Coruña, entiendo, ¿no? Bueno, aplacó un poco sí y no, porque yo creo que durante toda esta semana y pese a la Copa, donde el juego tampoco fue brillante y por eso no se aplacó demasiado, lo de Coruña había sido un palo demasiado duro por la imagen que dio y yo creo que unido a lo de este domingo, Baraja durante toda la semana en redes sociales pues ha tenido bastantes críticas y creo que esta va a ser una más y agudizada. Vale. Bando oviedista, partido de Copa, vinieron de Mallorca, eliminados, ¿cómo reaccionó la gente a eso? El partido de Copa era la oportunidad perfecta para tratar de olvidar cuanto antes la derrota que nos endosó el Zaragoza en casa. Venimos con una derrota, partido duro de empate, nos meten ese gol quedando 20 minutos aproximadamente y nos vamos para casa. Bueno, pues lo que hablamos siempre, que llegue cuanto antes el próximo partido, como era el del Lugo, pasar página, y la única preocupación en redes sociales sobre todo era el estado físico de Tejera, bueno, pues por esa lesión que finalmente parece que no es tan grave como en principio se podía prever. Acaba el partido de ayer, empate a 1 contra el Numancia en casa. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, pues la gente reaccionó, no le compró demasiado el discurso a Baraja, porque bastantes críticas al entrenador. Ya es verdad que no solo por el partido de ayer, viene acumulado y el no ganar pues dispara la crítica. A la gente que ya no le gustaba Baraja pues aprovecha también un resultado para acabar de darle, donde personalmente creo que hizo planteamientos o partidos peores, pero esto ya viene de atrás, ya tiene una trayectoria y a eso se suma pues el arbitraje. Bueno, la gente
la gente estaba cabreada, luego cuando vea las imágenes pues verá que pudo haber errores para todos, pero bueno, al final ganabas 1-0 y el gol del empate de ellos es en fuera de juego. No solo por eso, al final es verdad que el árbitro tuvo una actuación realmente mala, desquició, hubo tanganas, hubo faltas y amarillas que no venían a cuento, y digamos que el Molinón acabó pues como muy disgustado, ¿no? Ya protestando ya cada acción. Entonces yo creo que el arbitraje y Baraja fueron lo más comentado. Real Oviedo, victoria en Lugo. Me imagino que la gente reaccionaría de una manera positiva, ¿no, Alberto? Bien, montaña rusa, somos así, ¿no? Si no, no seríamos el Oviedo. Pasamos de estar lo peor del mundo mundial a ser los mejores del mundo en espacio de 3 días. Llamada en redes sociales, en líneas generales, llamada a la calma y a la paciencia. Ni la semana pasada estábamos hundidos, ni esta que hemos ganado y además dado una imagen muy buena, como la que dimos en su día en Córdoba. Bueno, paciencia, vamos a esperar a que pase el siguiente, que venga el Elche, a tratar de hacer buenos los 3 puntos conseguidos en el Ancho Carro. En Gijón, mucha crítica al Pipo después de la rueda de prensa que hace después del empate de ayer. Sí, bastante crítica. A ver, no unánime, hay de todo. Hay gente que lo secunda, lógicamente, también en las redes sociales, porque también como sportinguista pues está cabreada también por el árbitro y es en el fragor del empate, pero sí hay crítica porque lo de Pipo no es de ayer, viene de quejarse en Coruña también del árbitro. Digamos que jornada 5, hablar de árbitros, aunque tenga algo de razón, que en Coruña pudo sentirse perjudicado ayer ese gol, pero que no son, digamos, actuaciones tan desastrosas como para hablar de los árbitros y tan temprano. Entonces, y la gente, yo creo que lo que interpreta es que Baraja se agarra un poco a eso por no hablar del juego, que es lo primero que hay que mejorar. La gente, si se jugase mejor y luego protestase, lo entendería más, pero cuando se da la imagen como se dio en Coruña, hablar del árbitro, pues es un sinsentido que yo creo que todavía enfada más a la gente. La gente sigue esperando por los fichajes, ¿no? Pues sí. Fichajes que no juegan porque vinieron lesionados, lo comentábamos semanas atrás, y siguen, que bueno, sí. No sé, tenemos noticias de eso, ¿no? Sí, bueno, tenemos la noticia era que ya en Copa era dudoso si Blackman iba por fin a poder participar, no llegó y se decía, o todo el mundo en las redes hablaba que bueno, debutaría en casa unos minutos en el Molinón este domingo. Tampoco fue, y entonces ahí en las redes también ya hay un malestar, ahí no con Baraja, sino que se habla de o que no nos lo vendieron bien, no nos quisieron decir cuando vino el fichaje realmente lo que tenía, o que el jugador no está poniendo todo de su parte en el proceso de recuperación. Dicen que va a llegar para Pamplona, eso es lo que se habla y se espera, que esta vez fue por precaución, que no se quiso arriesgar y que juega para Pamplona. Ya anuncio y avanzo que si en Pamplona no está en la convocatoria, en las redes habrá ya palos más severos. Señor Anquela, después del partido de ayer en Lugo, gana crédito, ¿no? Vuelve a recuperarlo, más que ganarlo, vuelve a recuperarlo, ya que lo había perdido en el partido anterior en Zaragoza. Me gustan sus declaraciones, que vienen a la línea de siempre, ¿no? De la llamada a la calma, de que esto es muy duro, la segunda, que todos la conocemos. Lo decía ahora Pablo, jornada 5, tranquilidad, vamos a dejar trabajar a la gente. El equipo estuvo enchufadísimo, los 3 cambios salieron como si llevaran jugando todo el partido. Dar la enhorabuena aquí a Edu Cortina por llegar a debutar en Liga, y a partir de ahí, lo dicho, que llegue el domingo el partido del Elche y sumar otros 3 en el Tartiere. El Sporting viaja a Pamplona. ¿Cómo está la gente? Muy expectante a ese partido. ¿Prueba de fuego para el señor Baraja? Sí, bueno, prueba de fuego sobre todo por el calendario que tenemos ahora, porque luego nos vienen Las Palmas al Molinón. Si ya pinchaste en casa, vas a Pamplona, que es verdad que empezó mal Osasuna, pero un equipo con muy buena plantilla, llamado a pelear los puestos altos, la promoción, exigido por los resultados y jugando en casa, y que ya el año pasado pues no tenemos ningún buen recuerdo de Pamplona, donde hicimos un partido esperpéntico. Entonces tiene, digamos, esa presión el equipo de por lo menos puntuar y venir con otra imagen. Lo que no se puede repetir de ningún modo es algo como lo de Riazor, donde ya no es el resultado solo, sino que las sensaciones del equipo fueron realmente lamentables, y el gran debe de Baraja, o lo que más se acusa a Baraja, es cómo sale el equipo siempre fuera de casa. Eso, la gente quiere ver un Sporting atrevido, un Sporting que sale a mandar los partidos, o por lo menos con valentía, y Baraja parece que siempre sale con el freno de mano echado, esperando a ver qué pasa, ¿no?
La última, Berto, el Real Oviedo, el próximo domingo, partido en casa, toca victoria, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que el equipo salga con la misma actitud que salió en Lugo, un equipo que no tenga complejos, un equipo que juega mejor, aunque parezca mentira, cuando le cedemos el balón al contrario. Tenemos gente buena, gente con recursos, rápida, y bueno, pues al final la conexión con la gente de arriba, en este caso con Joselu, esa definición de delantero, ese pase entre líneas de Fols, Bárcenas, Saúl, cuando el balón pasa por Saúl pasa algo siempre, se nota en el ambiente, ¿no? Entonces esperemos que se suelten en casa y que seamos capaces de disfrutar un buen partido y con victoria azul. Muchísimas gracias, Berto. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Hasta aquí la sección de hoy de redes sociales. Ya me está esperando Carlos con Nacho Garmendia para el otro fútbol. Ya saben ustedes que estrenamos sección este año en Juego de Dos, es más que fútbol, y que está, bueno, pues tenemos una persona vinculada con los árbitros, una persona entendida, y es Nacho Garmendia. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar primero a analizar los partidos primero del Sporting de Gijón, que va delante de la clasificación, luego del Real Oviedo. En cuanto al del Sporting, bueno, entiendo que hay un par de temas. El primero sería la posibilidad de un penalti que reclama Numancia. ¿Cómo lo has visto? A ver, el partido del Sporting Numancia lo llevó, lo intentó llevar a buen puerto, pero se le complicó el señor Daniel Jesús Trujillo, del Colegio Tinerfeño, y la verdad es que el hombre estuvo, bueno, en la primera parte ya se le veía un poco dubitativo, un poco también presionado por el ambiente que se respira en el Molinón, ¿no? Recordamos que es uno de los estadios con más afluencia de gente en la segunda división a nivel nacional, y por no ser el que más, efectivamente. Y bueno, pues esa olla a presión, los árbitros en segunda división, gente, bueno, con inquietudes por intentar mejorar, pues a lo mejor se ven superados, ¿no? Y ayer le sucedió a Daniel, ¿no? En cuanto a las jugadas claves que hay en el partido, hay dos que son fundamentales, que una es el penalti que pide el Numancia, que para mí y para toda la persona que está viendo sobre todo el partido por televisión, es muy claro. El defensa del Sporting mide mal y arrastra, golpeando, es incluso merecedora de tarjeta amarilla, pudiese haber cambiado el signo del partido. En este caso es Canella. Efectivamente. Vale. Y la segunda jugada es el gol que marca el Numancia. Es una jugada que va al límite. Yo, de hecho, cuando estaba viendo la emisión en directo, pensé que era una jugada muy clara de fuera de juego. Después, viendo la repetición, sí que es verdad que es muy complicada, porque hay un cruce de jugadores que están completamente en línea. Hay un jugador en la parte del fondo de la pantalla, en televisión si lo veis, que está como arrastrando y que parece que está en línea con el jugador. Luego, al final, sí que es verdad que se aprecia que está un pelín más adelantado el jugador, por lo tanto se debería de haber anulado el gol, pero es muy difícil de ver en vivo. Sí, hay que reconocer que además, bueno, de todos he sabido que no corren los dos líneas. Si hubiese corrido en línea de esa banda, no hubiese tenido a nadie delante, pero efectivamente el otro tiene un montón de gente. Algo, Nacho, que nos hubiese solucionado el VAR, porque hubiese lanzado la línea y lo hubiese podido ver, ¿verdad? Sí, pero con un tiempo bastante importante en cuanto a... Pues ya te digo que era una jugada que era muy complicada, se tenía que haber trazado prácticamente al milímetro, entonces no hubiese sido una decisión rápida, ¿sabes? Hubiese tenido que verlo desde diferentes puntos de vista, seguramente. Perfecto. ¿Algo que destacar en el Anso Carro, en el Lugo Real Oviedo? Nada, partido muy tranquilo para Valentín Pizarro, del Colegio Madrileño, llevó el partido bastante bien. Sí que es verdad que en la primera parte, sobre todo, y una pequeña parte de tiempo de la segunda, hasta que ya mató el partido el Real Oviedo, permitió demasiadas protestas, que esto lo comentamos programa tras programa. Los árbitros tienen que hacerse valer dentro del terreno de juego, tienen que cortar sobre todo esas protestas airadas, esas desplantes que lo que hacen es echarte a la grada encima. Y este árbitro en concreto, Valentín, no lo supo cortar, ¿no? Vale. Tuvo diferentes protestas bastante importantes por parte de los jugadores del Lugo. Bien, perfecto. No tenemos árbitros todavía en esta jornada, porque últimamente el comité sí que se está retrasando un poquito. Correcto. Y vamos a abusar de ti y vamos a ir a... Hemos seleccionado de nuevo, en ese reglamento que tiene la televisión, hemos seleccionado una serie de apartados que queremos comentar contigo. Por ejemplo, hoy vamos a ir a la iluminación de un partido. Dime una cosa, en un partido ayer, por ejemplo, como el Real Oviedo, en el cual era a las 4 de la tarde y veíamos que hacía un enorme sol, ¿la luz está encendida, sí o no?
Sí, están encendidos cuando estamos a plena luz del día, que hay iluminación perfecta natural. El tiempo en el que tiene que estar empezando o que tiene que empezar a iluminarse es de 45 minutos antes del inicio del partido. 45 minutos si es de día. En el caso de que fuera de noche, ¿cuánto tiempo tiene? 1 hora y cuarto. Vale, perfecto. Cuéntame una cosa, se está apagando estamos viendo que no se apaga la luz en el momento que acaba justamente el partido. ¿Cuántos minutos tiene que estar encendido? Alrededor de unos 15 minutos. Alrededor de unos 15 minutos. Vale. Hemos podido ver en algún partido, bueno, nos ocurre en nuestra casa porque no va a ocurrir en los campos de fútbol, que por ejemplo se marche la luz. Eso entiendo que está contemplado y que está... bueno, pues está previsto una solución. Cuéntame un poquito cuál es esa solución. A ver, hoy en día los equipos a nivel ya profesional entendieron que un poco las retransmisiones y lo que es el fútbol en directo, pues bueno, si se ve de mejor manera y si la gente disfruta y se aprecia mucho mejor, pues al final eso da un valor añadido a lo que es todo el tema del fútbol, ¿no? No se trata solo de la televisión, sino que también es importante la percepción audiovisual. Y una parte importante dentro de esta percepción es lo del tema de la luz, ¿no? Lo que comentabas. El reglamento pues, abarca todos los aspectos que tienen que ver con la emisión y de ahí se busca lo que es la excelencia a nivel de audiovisual para que la gente que vaya a ver el fútbol, ¿no? Los equipos tienen que buscar siempre o tienen que tener siempre 2 equipos electrónicos antiapagones por estadio. Lo más importante es la iluminación de los campos. Estas 2 entradas eléctricas tienen que ser permanentes, por lo tanto, si una nos falla, la segunda parte, o si dijésemos la parte reserva, tiene 2 segundos para saltar. Para poder entrar. Efectivamente. En una palabra, no nos vamos a dar cuenta. Efectivamente. Y eso es obligatorio que lo tengan los equipos y si yo mal no recuerdo, eso tiene que estar bien en generadores o bien en baterías de acumuladores. Efectivamente, efectivamente. Bien, vamos a hablar un poquito del campo, si te parece. Venga. Todo el mundo tiene que saber ahora que hay un director de campo, es decir, hay un hombre que llega al campo. El hombre orquesta. Bien, y lo primero que le hay que entregar a ese hombre es por parte de las personas que cuidan el campo. Del responsable del campo. Cada campo de fútbol tiene un responsable. Y tiene que entregarle, entiendo, que un informe. Efectivamente. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Pues mira, entre 2 y 3 horas tiene que entregar lo que es el informe al... ¿A quién se lo entrega habitualmente? Bueno, se lo entrega, creo recordar, a los delegados, ¿verdad? Efectivamente. Y se lo tiene que entregar, que si mal no recuerdo, también a la televisión también. Vale. El delegado, por su parte, se lo da al staff médico y la televisión se lo hace llegar a los comentaristas. A los comentaristas, perfecto. Eso es. Dime una cosa, les obligan a tener una serie de recursos materiales y humanos. De humanos ya me decías que tienen que tener, bueno, entre comillas, un jardinero o un responsable de cuidar el césped, por supuesto. Y en cuanto a los recursos materiales... Bueno, pues fundamentalmente 2. Lo que son los sistemas de calefacción en el caso de que... y las lámparas de luz. Perfecto. O sea, son materiales que al final lo que permiten es que el césped esté en buen estado, que esté en un estado óptimo. Vale. ¿El sistema de drenaje? Pues que esté óptimo también. Vemos cuando salen los aspersores y bueno, riegan. Vale. En el caso, por ejemplo, de los 2 equipos asturianos, lo principal, o sea, el principal o el cum laude ahora mismo es el Molinón, que tiene un sistema espectacular, y el del Oviedo está mejorando. Va mejorando en los últimos poco. años está mejorando, sí. Dime una cosa, ¿la altura del césped cómo tiene que ser? Entre 20 y 30 centímetros. Perfecto. ¿Dureza? Pues bueno, relacionado un poco en función de la humedad que encontremos en el campo. Vale, muy bien. ¿Cómo se mide eso? Me imagino que la liga proporciona alguna cosa para poder medir, ¿no? Te entrega un medidor para que tú lo utilices habitualmente y que no haya margen de error. Vale, y entiendo además, según mis informaciones, eso se lo das al responsable del partido que te solicita, creo que es un maletín, se lo das y luego lo vuelves a guardar y así puedes hacer tus mediciones. Y por último, la cobertura. Pues tiene que estar totalmente cubierto. Ahora mismo ya a nivel de fútbol profesional es muy difícil ver un estadio, un campo, un césped con calvas. Bueno, pues hace años en el Tartiere recordábamos que había zonas de arena. Esto ya ahora mismo es impensable en el fútbol profesional. Bueno, seguiremos con Nacho Garmendia repasando todo esto todas las semanas porque nos parece que es muy interesante comprender lo que pide la televisión. Paga un dinero, pero evidentemente pone unas condiciones y las vamos a ir repasando.
Bueno, hay un apartado que siempre me cuentas, hay una jugada que te llama la atención, cuéntame Nacho, para cerrar, ¿qué es lo que te llama la atención? Yo creo que lo más comentado en las tertulias del fútbol es un poco el error que se cometió en Primera División en el partido entre el Getafe y el Sevilla. El defensor del Getafe, Degne, entra un centrocampista del Sevilla con la plancha, efectivamente, Roque Mesa, le entra con la plancha. Hubo suerte de que el césped estaba bastante húmedo y no se le clavaron los tacos a Roque, porque si no el destrozo que podía haber tenido en la pierna hubiese sido importante. Pero bueno, el árbitro, no sé si es que estaba mal posicionado, señalizó la falta. Lo que extraña a todo el mundo es que el responsable del VAR no haya rearbitrado esa jugada, porque es una jugada que es claramente roja. O sea, no hay lugar a dudas, porque es una altura a media tibia, con la plancha, bueno, para haberle roto tibia y peroné tranquilamente, no se entiende, la verdad. Bueno, un Roque Mesa además que está metido en todos los fieles, estaba metida la semana pasada en el campo del Betis y esta semana, bueno, pues le toca al Getafe. Sí. Pues con ello hemos llegado a la final de esta sección. Nos vamos a publicidad, no sin antes agradecer a Nacho Garmendia tu presencia. A ti, Carlos. Y que seguiremos, bueno, investigando un poco en ese manual, que como vemos está absolutamente todo medido, no hay nada a la improvisación. Gracias por estar, Nacho, y volvemos dentro de un momento. Les digo, la publicidad es la que toca ahora. Como todos los lunes arrancamos la sección que para muchos de vosotros es favorita, que no deja de ser la tertulia de aficionados, parte sportinguista. Tino, buenas noches. Buenas noches. Joaquín Rato, buenas noches. Buenas noches. Parte Carballona, señor Piraña, buenas noches. Buenas noches. Alberto Palacio, buenas noches. Hola de nuevo, buenas noches. Mantenemos la norma de todos los lunes, el Sporting está empatado a puntos con el Oviedo, pero está por delante en la clasificación, por lo tanto arrancamos con el Sporting. Joaquín, sensaciones después del partido de Copa. Vamos a arrancar un poquito primero con el partido de Copa. ¿Cómo viviste el partido de Copa y qué sensaciones te tradujo ese partido? Bueno, la Copa Baraja dio oportunidades, entre comillas, a los jugadores menos habituales, como suelen hacer casi todos los equipos, quitando en la portería, que siguió jugando Diego Mariño. Era un rival que no se había tocado el año pasado, que nos había eliminado por penaltis. Partido malo por parte de los dos equipos. En 2 jugadas a balón parado hemos tenido la suerte de marcar 2 goles. Bueno, uno por propia puerta de ellos, pero bien sacada la falta por Santana. Y el Sporting con un 0-2 en 2 minutos se dedicó a mantener ese resultado. A partir de la segunda parte, el Numancia marca un gol, el 1-2, y prácticamente se acaba el partido ahí. El Sporting defensivamente, los equipos de Baraja están muy bien trabajados y apenas se ha dejado crear ocasiones a Numancia. A partir, pero particularmente mal partido del Sporting. A mí no me gustó. Sí, coincido con la opinión de Joaquín. Yo creo que es bueno que el Sporting siga pasando la Copa, porque creo que es ahí donde deben de jugar los jugadores menos habituales. Que una cosa es entrenar y otra cosa es jugar competición, y ahí es donde Baraja tiene la opción de elegir a los jugadores que estén mejor. Es distinto estar entrenando que un partido de competición. Partido malo, cuando parecía que el Numancia con el 1-2 podía ir por el partido, bueno, pues la gran virtud que creo que tiene este Sporting, que es la defensa, y yo particularmente pienso que si el Sporting logra mantener la portería cero en la mayoría de los partidos, va a ganar muchos partidos y va a estar arriba. Real Oviedo viaja a Mallorca y eliminados bueno, como viene siendo habitual, quitando creo que el primer año que se ascendió, ¿no? Hace 3 años, si no me equivoco, llegamos a pasar de ronda y nos eliminó un Mirandés aquí en casa cuando acabó el Real Oviedo con 9 jugadores en el campo. ¿Y hicieron un partidazo? Hicieron un partidazo. Debut de aquel día de Mamadou Koné, si no me equivoco. Sí, un partidazo bueno, se hizo. Se viene de Mallorca y eliminados. Sensaciones, Piraña. De Mallorca, sí. Nefastas. Continuábamos con la línea de Zaragoza. El equipo no hizo absolutamente nada bien. Bueno, por no tirar, no tiró ni a puerta. O sea, y es normal que si no tiras a puerta que
que te pinten el careto. Luego se quejan ahí de la falta en el gol del Mallorca. Faltina, ¿oíste? Tú primero pelea el balón, ¿oíste? Y luego reclama. Pero no te puedes dejar ahí caer como si fueras un bolo. No. El Oviedo dio una sensación nefasta. Entonces, oportunidad perdida de olvidar cuanto antes el partido en casa frente al Zaragoza, y en la cual un partido totalmente aburrido, sobre todo para el espectador, el que estaba claro que el que metiera un gol pasaba de ronda y así fue. Mallorca materializó la que tuvo y nos venimos para casa de vacío. El Sporting repite enfrentamiento con el Numancia, esta vez en casa. Ayer empate a unos. ¿Qué le pasa al Sporting? Bueno, yo sensaciones, la primera parte fue la mejor primera parte que hizo el Sporting en estos 6 partidos, los 5 de Liga más jugados de Copa. A partir de la jugada problemática, entre comillas, del gol en fuera de juego, el Sporting se descompone. La segunda parte hemos jugado lo que ha querido el equipo de López Garay en Numancia, no se ha jugado al fútbol, entonces no se puede entender, o yo no entiendo la doble cara que ha tenido ese Sporting, que ha hecho unos buenos 40 minutos y en la segunda parte el equipo no ha generado absolutamente nada. Lo dije antes en el tema de prensa, hay cosas de Rubén Baraja que no entiendo ni comparto. Digo, no comparto que estamos ya poniendo mucha gente en duda a un delantero que apenas le han creado ocasiones de gol, cuando, por ejemplo, como habíamos hablado antes, en el partido de La Coruña se ha pasado todo el partido corriendo, exactamente el otro día contra el Numancia igual, no ha tenido ninguna ocasión para rematar. Entonces hay cosas de que él mismo dijo, de que iban a jugar jugadores que estuviesen frescos. Digo, pues viene un jugador que me encanta, que es un jugador distinto, pues la categoría es el finlandés Robin Ruth, pues viene de salir de una lesión y viene de jugar un partido completo con Finlandia y 87 minutos en 4 días y juega como titular. No entendí el primer cambio de Sporting que hace de Souza, podía entenderlo si estuviese lesionado, pero luego cuando dan las partes lesiones el único jugador que está con un golpe es Cristian Salvador. Entonces no lo entendí a partir de ahí, que hay cosas que a día de hoy no comparto con Rubén Baraja. ¿Tino? Bueno, creo que la primera parte del Sporting yo creo que fue la mejor de toda la temporada que llevamos, y creo que el Sporting pierde el sitio en el momento que Baraja quita a Sousa. A partir de ahí... Ese cambio fue muy criticado, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, vamos, su explicación tendría. Yo pensé que podría estar lesionado, cansado, mancado o alguna circunstancia que en la grada nosotros no lo sabemos, pero que el entrenador para eso está ahí, ¿no? Y que lo sabe. Pero bueno, su explicación tendrá Baraja. Otras veces supongo que acertará con los cambios. Yo creo que el quitar a Sousa hizo que el Numancia se adueñara del medio del campo y que pasara a dominar el partido. No obstante, yo quiero resaltar el buen juego que hizo el Sporting con Nacho Méndez, con Cristian Salvador, que bueno, Baraja en este partido cambió el sistema, jugó con un 4-2-3-1, que fue el mismo sistema que empleó en Numancia, ¿no? Los stoppers fueron Salvador, Salva y Kofi en Numancia, y aquí puso a Nacho Méndez para manejar un poco el balón, y yo creo que eso se notó. El Sporting tuvo en el primer tiempo mucho más el balón, intentó jugar, yo creo que hizo una muy buena primera parte con estos dos jugadores en el centro del campo. Real Oviedo va a Lugo ayer, un desplazamiento bastante importante por parte de la afición carballona, ¿no? Hablábamos de 1.200, 1.400 personas que se desplazaron, y 0-2. Sobre todo portería cero, ¿no? ¿Cómo valoráis eso, Berto? Y más que la portería cero, también la sensación que dio el equipo desde el inicio del partido. El equipo salió enchufadísimo desde el minuto 1. La baja de Carlos Hernández, en la que suplía en este caso Forlín, no solo no se notó, sino yo creo que mostró más seguridad que la que veníamos mostrando los partidos anteriores. Creo que Diegui además se benefició de ese saber estar de Forlín, y el equipo, como te digo, no hubo uno que destacara para mal por debajo de los demás, todos enchufados. Los 3 cambios que hubo con el debut de Cortina, Toché defensivamente estuvo muy bien, Aarón parecía que recuperaba esa punta de velocidad que tenía cuando fichó por el Real Oviedo, y sobre todo destacar una segunda jugada de la ocasión del segundo gol, en la cual estuvieron todos perfectos, y a Saúl Berjón. Cada vez que Saúl toca el balón, el mundo parece que se para,
y tiene clarísimas las ideas. Hay una jugada, comentamos antes, fuera de antena, en la cual, el momento que recupera el balón, ya está señalando a los demás la jugada, ¿no? El desplazamiento largo, los movimientos, es increíble lo de Saúl. Piraña, ¿cómo lo viste? Pues vi una solidez defensiva que echábamos en falta después de los 2 varapalos que sufrimos contra Zaragoza y en Mallorca. Eso es importantísimo, mantener la portería cero. Eso más en segunda división, ¿no? Ya te da un plus, que, oye, mínimo el empate lo tienes garantizado, y a poco que hagas arriba. Y el Oviedo hay veces que es letal, como pasó en Córdoba, que sin hacer un gran partido fuimos letales, pues ayer lo mismo. Luego sí, con el 0-2 el Lugo nos aprieta otra vez, como pasó en Córdoba cuando sacan 5 o 6 saques de esquina en la segunda parte, que si te meten uno ya vuelven a meterse en el partido. El Oviedo intenta matar los partidos, pero no los mata, ¿entiendes? Ganar 0-3 fuera de casa es muy complicado, pero te da esa sensación de agobio de que si te meten un gol pueden apretarte bastante el resultado. Lo importante es entrar otra vez en la dinámica de volver a ganar, fuera casa es un plus, y ahora hay que refrendarlo con el próximo rival aquí en casa. Hay que ganarlos para seguir en la pomada y sumando, que todo lo que consigamos ahora no lo vamos a echar en falta luego. El año pasado el señor Paco Herrera fue destituido. ¿Jornada, Joaquín? 6. No, fue en diciembre, ¿no? Fue a finales de noviembre. Finales de noviembre. Vale, os planteo una pregunta. Yo, por lo que puedo ver en Gijón, ¿no? Baraja, bueno, pues pudo estar cuestionado el año pasado a final de temporada. Quieras que no, eso lo vienes arrastrando cuando inicias una nueva temporada. Y bien, es verdad que llevamos 5 jornadas, hoy fue destituido el técnico del Tenerife. ¿Pensáis que puede correr peligro su cabeza? Bueno, conociendo un poquitín al presidente del Sporting, es complicado que destituya a alguien, a no ser que sea muy clamoroso. Ojo, si Sporting pierde en Pamplona y en Las Palmas, en Molinón contra Las Palmas, depende también de esas derrotas cómo se produzcan, podría ser, no te digo que no, pero bueno, tampoco, yo en estos momentos, igual que te dije que a mí Pipo Baraja hay cosas, ideas que con él no comparto, también es verdad que el Sporting es un equipo que está en construcción, que es un equipo nuevo y que es un equipo muy rocoso, muy complicado marcar un gol al Sporting, porque obviamente me parece que en 5 jornadas lleva 3 goles, Diego deja 2 por el Numancia. Ayer estábamos hablando, por ejemplo, con la época de Paco Herrera, que el mejor jugador del Sporting estaba siendo Mariño, estas 5 jornadas prácticamente, quitando el penalti de otro día contra el Deportivo de La Coruña, no ha tenido que hacer casi ninguna parada de mérito, o sea que por eso te estoy diciendo que apenas están llegando. Igual que digo una cosa, defensivamente, lo dije aquí la semana pasada, dije, me parece que es un equipo muy duro, el Sporting le cuesta mucho trabajo acercarse, que nos generen ocasiones, lo que pasa es que el Sporting, también es verdad que el Sporting tampoco genera ocasiones de gol, entonces yo lo que le pido a este equipo, lo que le pido a Baraja, digo, es de que tiene que ir más por generar más ocasiones de gol. Tenemos un delantero que ha costado 2,5 millones de euros y que apenas lo hemos visto. Y ayer saca a Morilla, ¿no? Sí. Como revulsivo. ¿Eso quiere decir que los fichajes que tiene no confían en ellos o que no están para jugar? No. Para mí no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, Morilla no deja de ser un jugador de la plantilla con 17 años, de que tiene una calidad impresionante. Yo que sigo las categorías inferiores de Sporting, me parece un jugador, si tiene la cabeza en su sitio, un jugador que poco tiempo lo vamos a tener en Sporting. Por desgracia, me parece que es un chaval que si tiene la cabeza en su sitio, va a ser un jugador que igual lo vamos a poder disfrutar de él 2 o 3 temporadas. Digo... Pero no tiene nada que ver, porque te comento, el Sporting generalmente, en el puesto que está jugando Pelayo Morilla, no tiene un extremo izquierdo puro. Fíjate que estaba jugando Carmona, estuvo jugando en banda izquierda esos 2 partidos. Ha metido, por ejemplo, ayer a Robin Luz, que para mí es más un 8 que un interior de izquierda. Dicen que puede jugar ahí es Bladman, pero Bladman ¿Y eso qué es? ¿Que la plantilla está descompensada o que hay lesiones? No, que hay lesiones. Por ejemplo, el jugador que trajeron para jugar ahí, ese segundo delantero, que hay en la banda izquierda, todavía está lesionado, que es Bladman. ¿Tino? Yo creo que no, que a Baraja de momento hay que mantenerlo. Hombre, yo creo que sería una catástrofe que en Osasuna hiciéramos el ridículo y contra Las Palmas pues también, ¿no? Entonces en ese caso, bueno, pues habría que medir las cosas, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy el puesto de Baraja no debería de peligrar, sobre todo teniendo en cuenta que hay 4 o 5 jugadores que han llegado la última semana.
los mecanismos, los automatismos en el Sporting todavía no se notan. Yo creo que hay que esperar 2 o 3 semanas, 4 semanas, el Sporting tiene que empezar a funcionar muchísimo mejor. Hasta ahora solo se ha perdido el partido del Depor. O sea, se está haciendo el equipo, se está puntuando, se está, como dice Pi, estamos en la pomada todavía, y yo creo que hay que ser un poco pacientes, siempre y cuando el equipo, bueno, pues siga puntuando y siga ganando, aunque no juegue del todo bien. Con 5 jornadas que llevamos disputadas, ¿el Oviedo es un equipo que va a jugar a la contra o es un equipo que va a tener el balón? Sí. Hombre, yo creo que ahora quieren el balón. Para eso se fichó los centrocampistas que se ficharon. El año pasado todo Dios pasaba el balón por delante, no lo quería nadie. ¿Entiendes? Yo creo que este año que tanto Javi Muñoz como Tejera como Fol son gente que quiere el balón. Ahí creo que el Oviedo se reforzó bien. Luego Bárcenas es un puñal arriba. Y Saúl en la izquierda también, y José Lu, a ver si se engancha, aunque yo sabes que soy del flaco Toché, a mí Toché es mi debilidad, pero bueno, José Lu dijo que con el gol que se liberalizó, con el gol que marcó ayer en Lugo, se liberalizó, bueno, a ver si es verdad, y sigue la racha. Pero yo creo que el Oviedo sí quiere el balón, este año sí quiere el balón. Vale. ¿Berto? Yo estoy de acuerdo con Piraña en que tenemos jugadores que tienen la capacidad para tener el balón. Sin embargo, los 2 partidos, Córdoba y Lugo, que hemos jugado dejándole el balón al equipo contrario, cierto es que en ambos casos como visitantes, he encontrado un Oviedo muy cómodo. No sé si cabría la posibilidad de ver cómo se juega en casa con ese sistema, cediendo el balón al contrario, y bueno, pues veremos, pero sí que tenemos jugadores de calidad para que muevan el balón al medio campo. Me voy un poco a las ruedas de prensa de los técnicos ayer al acabar el partido, ¿no? Se ve la de Baraja, se ve la del señor Anquela. Baraja, bueno, pues un gran porcentaje del empate lo achacaba al arbitraje, ¿no? Joaquín. Bueno, yo no lo achacaría al árbitro. No, te digo lo que habla ayer. Ya, Baraja, escucha, fíjate, tú ganas 3-0 y luego quéjate de la Escucha, yo por ejemplo estoy de acuerdo, fíjate que igual que la semana pasada en La Coruña, para mí no es penalti, hay una falta a Molinero y no dije absolutamente nada, porque bueno, el Sporting para mí tiene que hacer mucho más en La Coruña. Ayer es verdad que yo veo las imágenes y para mí es fuera de juego, pero da exactamente igual, tienes 45 minutos por delante. Entonces para mí, por mucho que el árbitro te haya influido en el resultado, para mí el Sporting en la segunda parte, quitando un tiro de Álvaro Jiménez que hace un paradón Juan Carlos, digo, apenas ha quedado ocasiones de gol, sí, saques de esquina que despejaban, faltas laterales, pero sí, pero eso es lo que estamos hablando. Me llama la atención las quejas de los árbitros y demás, pero nadie comenta el penalti de Canella del libro sobre no, sí, escucha, no, lo hablamos aquí antes nos preguntó Carlos. No, me refiero a la rueda de prensa de Baraja. No, ya. Cuando el Madrid o el Barcelona se quejan de los arbitrajes, están guapos para hablar. No, por eso te digo que no. Con las plantillas que tienen. Yo, por ejemplo, a mí me preguntaron antes en tema de prensa que si había sido penalti, viendo luego en televisión dije que sí, que sería penalti. Luego otra cosa es que lo que estamos hablando, que luego el penalti entre o no entre. Hay que tirarlo y meterlo. Por ejemplo, tú ya al Deportivo Coruña le pitaron un penalti, que para mí no es, y lo paró Mariño. La jugada del gol, obviamente, es gol, que es fuera de juego. Entonces yo ahí, pero como dije bien claro, para mí no son excusas. El Sporting tiene 45 minutos por delante para intentar deshacerse esa jugada y marcar el gol. Yo creo que Baraja no debería meterse con ese tema, sobre todo porque al final yo creo que no ganamos por una mala decisión en un cambio de él, ¿no? Entonces, si estás echando la culpa al árbitro para lavarte las manos en ese sentido, bueno, pues yo creo que no lo debería hacer, ¿no? Trabaja más el equipo, pone las pilas el equipo, y luego cuando ganes, entonces si quieres quéjate del árbitro, pero no eches la culpa de no haber ganado a una decisión arbitral, porque en otros partidos te pueden beneficiar. Claro, esto es un vaivén, unas pifias y otras te dan, otras pifias y otras te dan. Sí, al final acaba la liga compensada. Yo creo que si Baraja lo hace para quitarse un poco la culpa, pues mal hecho. Bueno, la cosa es que de verdad lo sienta. Los entrenadores, suelen ser típicos, la culpa siempre soltera, no la tiene nadie. Luego está Sabas, que se queja de otra manera, ¿no? El de Extremadura ya
¿Qué dijo? Sí. Montó un pollo en rueda de prensa importante. Un crack. Montó un pollo importante. Pero ya la semana anterior, ya. Sí, no, pero ayer, por ejemplo, y ayer tuvo sus más y sus menos también. Luego el Athletic han pitado a favor, mandan a también. ¿Creéis que a veces las ruedas de prensa, cuando los entrenadores o jugadores se quejan de los arbitrajes, pues lo hacen con conocimiento de causa para tener... Visionarán las imágenes, en la tele se ve mucho mejor que en el campo. Escucha, No, pero a ver si me entendéis, me refiero a las sucesivas jornadas... Para que levanten un poquitín más la mano. Eso es. Siempre se hace por eso. Yo creo que puede ser algo de filo también, ¿eh? Creo que puede ser algo de filo porque puede haber árbitros que precisamente por ese motivo no se dejen influenciar y sean más rígidos todavía, y habrá otro que pues que sí. ¿Lo viste cuando se quejaban de Neymar y Neymar se tiró a la piscina 20 veces y cuando le cascaban de verdad seguían sin pita y falta? Claro, eso es lo que pasa. Mourinho no pasaba una lista de las incidencias que había. Bueno, pues si lo hace Mourinho, claro, bueno, pues también es normal que... Pero Mourinho está guapo para hablar. Mira, yo por ejemplo... Por eso lo digo. Yo la semana pasada me quedo con una persona que ayer debió... que es para mí una persona muy sensata. Aparte de ser un grandísimo portero, el otro día le preguntaron en La Coruña a Mariño que se había sido penalti, que había sido falta a Molina en una jugada de gol, en la expulsión de Kofi que se sale el balón fuera de banda. Él dijo bien claro de que el equipo no se tiene que achacar temas arbitrales. El Sporting lo que tiene que hacer es ir a Coruña y si por un error arbitral te marca un gol, has marcado tus 2 goles. Obviamente ayer es verdad que para mí lo dije, que fue fuera de juego. Pero bueno, no lo pitó, no pasa el gol, empate a 1, quedan 45 minutos. Otra cosa es que hubiese sido en el minuto 92, que apenas te dan... No tiene reacción. No tiene reacción. Entonces, pero tienes una segunda parte, y una segunda parte de Sporting en el Molinón, tienes que empujar. Sí. Señor Anquela valora mucho ayer en rueda de prensa, portería 0. Lo que hablábamos antes, ¿no? Vital. ¿Estáis de acuerdo con él? Entiendo, ¿no? El discurso de Anquela es muy lineal, va siempre, es un ferrocarril que va sobre raíles y va siempre en línea eso, mantener portería 0, al buen trabajo al dejarse la piel en el campo de los jugadores, ya que la segunda es muy difícil, que cualquier rival es complicado, no lo vamos a sacar de ese guión. Yo a mí lo que me extrañó, perdona que te esté cortando, Alberto, que para mí, que ayer estuve viendo el Lugo Oviedo, que fue a las 4, digo, antes de marchar para el Molinón, digo... Para mí el Oviedo ganó un plus con Forlín. Yo no entiendo que Forlín, cuatro jornadas antes, que Forlín no estuviese jugando. Yo para mí, Forlín en esta categoría, en segunda división, te da un plus. Entonces yo ayer estaba viendo el Lugo Oviedo, digo, y te da un plus Forlín, que no puedo entender que 4 jornadas estuviesen jugando. Una jugada en el minuto 80 y muchos en el que apareció en el córner contrario presionando un balón, en el cual le hicieron un caño. Y paró la jugada, hizo la falta, me coloco, minuto 80 y muchos, no me acuerdo. Argentino con experiencia. Sabe parar el juego. Muy bien. Yo para mí, esperemos que le dé continuidad. Va muy bien por abajo, va muy bien por arriba, pero no sabe salir jugando el balón. Es nefasto. Falla todos los pases. Todos. Los falla todos. Yo, por ejemplo, pero yo no, ojo, me estoy metiendo en camisa 11 varas, pero yo que te juegue... ¿Cómo se llama? Cambió el nombre ahora, Cristian, ¿cómo se llama? Bolaño, que todavía no me acuerdo, yo sigo con Cristian. Oíste, que juegue Cristian y que no te juegue Forlín, ¿qué te diga? Y a mí Cristian, con todo respeto, me parece... Yo creo que Forlín del puesto de Carlos Hernández, ¿eh? Bueno, pues sí, pero Carlos Hernández, pero bueno... Es algo parecido a lo que comentaba antes Tino del primer cambio de ayer del Sporting, que no entendíamos pues esto es algo parecido, o sea, nadie sabe por qué Forlín está jugando, es una decisión del míster, más respetable o menos, pero bueno, ayer le dio solvencia a la defensa y esperemos que Alanís, en este caso, bajo mi punto de vista, Cristian está jugando demasiado al límite. Sí. Tuvo una jugada ayer con la tarjeta amarilla, con el codo, lo comentó el... Naranja, cuanto mínimo naranja. Pero es que Cristian... Si no llega a tener tarjeta amarilla, seguro que hubiese sacado tarjeta. Cuanto mínimo naranja. A Cristian se le va la pinza, siempre. Siempre estás ahí jugando en el filo de la baja, porque en cualquier momento te puede dejar con 10. Todos los partidos tienen puede dejar con 10. Es que te puedo fastidiar un partido que tenías más o menos encaminado el Oviedo a una jugada absurda con tarjeta amarilla en el medio campo, que dijo Martí, el entrenador de Tenerife, comentarista, digo, si no llega a tener tarjeta amarilla, el árbitro sabía que tenía tarjeta amarilla, lo hubiese sacado tarjeta amarilla. Digo, minuto 20 de la primera parte, la tarjeta amarilla, si no me equivoco, es condicionar a un central para lo que queda partido. Por eso te digo que a veces yo no entiendo que dejes a jugadores, a mí me extrañó ayer, por eso vi una seguridad, vi todos los partidos del Oviedo, una seguridad con Forlín que no había tenido el Oviedo. Es que era lo que echábamos en falta, si lo hablamos 1000 veces, que no sabíamos por qué Forlín no jugaba. Había gente que decía que hubiera corrido la garra, que quería pirarse en junio, el club no le facilitó la salida, entonces como que lo estaban un poquitín castigando, pero ya que lo tienes
tienes en la plantilla, joder, aprovéchalo. Yo creo que Diego incluso... Es que no es normal. Benefíciate de él. Diego incluso estuvo mucho más seguro y mucho más ¿Va a cobrar igual? en ataque que los partidos anteriores. Sí, son la hostia, ¿eh? Como le coja en tirria y si no se llega a lesionar Carlos Hernández, igual lo tiene en el banqueto 25 partidos. Y lo echábamos en falta porque Forlín da esa contundencia, esa seguridad. Porque es argentino, sabe la colocación, es marrullero, cuando tiene que entrar al suelo va al suelo a bloque, pero luego a mí particularmente no me gusta cómo sale con el balón, porque falla muchos pases. Ya, pero bueno, pero la labor de un defensa es defender. No, él en defensa tiene una colocación impecable. Y coloca el equipo y coloca todo. Y contundencia. 5 partidos de Liga. De los fichajes que hizo el Sporting este año, ¿cuáles valoráis de manera positiva y cuáles valoráis de manera negativa? Todavía es pronto. Teniendo en cuenta que llegamos a jornada 5. Por ejemplo, pero yo me quedaría de momento con 3 jugadores que me han gustado, con uno Giraldes, que no ha jugado ayer, y 2 en medio centro con Souza, que a mí es un jugador distinto para esta categoría, y otro finlandés, Robin Luz, con lo poco que lo he visto. Tino. Teniendo en cuenta que hay 2 que no se han estrenado, porque todavía no están casi ni entrenando, bueno, pues a mí el jugador que más destaca es Souza. A Robin le vi un partido, vamos, un tiempo, porque el segundo tiempo se notó la selección, que estuvo en la selección, y el Sporting mejoró con él, se ve que tiene mucho toque de balón, mucha clase, le va a venir muy bien al Sporting, pero bueno, yo de momento me quedo con Sousa. Misma pregunta, bancada azul, Piraña. Yo de lo que vi, me gusta Bárcenas, por el descaro que tiene, porque busca siempre portería. Así como cuando lo echó a los pies de los caballos contra Zaragoza, que lo puso lateral, naufragó porque no su puesto y le ganaron la espalda y así fue, 0-4. No fue culpa del 0-4, pero bueno, el 0-3 y el 0-4 sí, porque entraron por su banda. A mí Bárcenas me gusta, Javi Muñoz creo que le da sentido al equipo, Tejera creo que es un buen centrocampista, complementario con Fol y todo, y a ver Joselu, a ver si despunta, porque Joselu tiene muchos altibajos, unas veces marca 25 goles y otras 4. De momento, ayer abrió la lata y esperemos que siga con la misma dinámica y viendo portería. Berto. Más allá de lo que acaba de decir Piraña, lo cual me sumo y estoy totalmente de acuerdo, yo le voy a dar una mención especial a Boateng. Es un jugador que estando trabajando en silencio, sin decir esta boca es mía, está haciendo un trabajo inconmensurable. Para mí el mejor fichaje del Oviedo es Saúl Berjón. Inconmensurable. Boateng además fue el primer fichaje que se anunció, venía del Melilla en segunda B y fue no criticado, pero sí muy comentado en redes sociales, especulando que este jugador de segunda B, ¿qué pasa? Y yo creo que se ha hecho un hueco en el 11 titular a base de trabajo, y además el día que lo cambió en Zaragoza, yo creo que todos estamos de acuerdo en que era el cambio equivocado. Bueno, venía avalado por Dani Barrio, amigo de Dani Barrio, amigo de nuestro compañero Marco Iglesias. Venía perfectamente avalado por nuestro amigo de Marco. Yo creo que lo bueno que tuvo el Oviedo fue que José Lu marcara el domingo, que ojalá hubiera marcado Jurjevic el gol que casi llega, que marcó Babín. A mí me hubiera gustado que lo hubiera marcado el serbio, porque eso a él le va a dar... Los delanteros necesitan gol y... Efectivamente, él pelea todos los balones, se pega con todos, corre mucho, se abre las bandas, pero necesita el gol, el delantero necesita el gol para ver que su trabajo tiene resultados. Me hubiera gustado que hubiera marcado el gol. Cuando marque el primer gol, yo creo que el Sporting va a notar que este jugador va a aportar mucho. Completamente de acuerdo contigo, es un jugador completamente distinto, que se trabaja muchísimo, de que es el primer defensor que tiene el Sporting. Digo, lo que pasa es que eso, lo tiene que llegar a balones para poder rematar. Si está jugando como en La Coruña a 50 metros, sí. Una temporada que estuvo unos cuantos partidos sin marcar y cuando... Pero lo que pasa es que Estefan me parece mucho más bajo. No era Estefan trabajaba ni la mitad de lo que trabajaba. Estefan, yo te puedo comentar, el año pasado fue uno de los canteros del Sporting en el vestuario con Paco Herrera. Uno de los malos rollos que había. Lo comentaste varias veces. Uno de los malos rollos que había antes de empezar la temporada era lo del señor Stefan. Siempre hay algún topo y es un peso pesado de la plantilla, siempre. ¿Entiendes? Entonces eran los jugadores más pagados que más cobraban en el Sporting, un jugador que pensaba que era el divo, que tenía que jugar sí por sí, entonces... Es que era el jugador que iba a marcar la diferencia, era el jugador que iba a marcar los goles para que el Sporting subiera. Sí, pero bueno, luego al final ya viste, ¿en qué quedó? Segundas partes nunca fueron buenas. Señores, partido en casa.
refrendar lo que se hizo ayer. Claro, es que si no, estamos en la montaña rusa. Ganar, ganar y ganar. Punto, no vale otro resultado. 3 puntos importantísimos. El Elche, a priori, un equipo recién ascendido en el Tartiere, deberíamos de tener la solvencia de sacarlo sin problema ninguno, y sobre todo teniendo en cuenta que después te vas a Alcorcón, que es un campo que históricamente se nos da mal. Peor. Se nos da mal. 3 puntos. Y yo creo que como mínimo dando la misma imagen que hemos dado fuera. Más allá de que sea 1-0 o 3-0, la imagen que sea la misma que estamos dando fuera de casa. Sí, es verdad que el Real Oviedo este año, 7 puntos de 9 disputados fuera de casa, algo impensable años atrás. Años atrás nos metían la del pulpo. La del pulpo nos metían. El Tartiere pesa. Y esa exigencia que la afición, que si aplaudo, que si no aplaudo, que si me voy, que si no me voy, traduzcámosla todos en apoyar al equipo y sin más. Insisto, +3, me da igual el resultado, sensaciones buenas y Alcorcón con las pilas cargadas. ¿Cómo reacciona ayer el Molinón al empate o a esa segunda parte que me decís que no fue de todo buena? No, normal. La afición estuvo animando al equipo hasta últimas jugadas, entonces tampoco no hubo ni pitos ni hubo nada. Es más, al salir del campo, lo que comentas con las personas que tienes las amistades, lo que te encuentras por las redes sociales, el juego de Sporting, sobre todo es una parte, pero bueno, pero el público de momento está entregado con el equipo. ¿Tinos? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Joaquín. Vais a Pamplona, ¿no? Pamplona es complicado, ¿no? Pero complicado también para Osasuna, que viene de perder en casa con el Reus y perder con el Nasi de Tarragona. Osasuna está en un Osasuna bucle. Tiene 4 puntos, es un equipo que tiene igual de presupuesto, más presupuesto que el Sporting, y entonces el que tiene la presión hoy en día es Osasuna, que tiene 4 puntos. Me parece que es un equipo que está llamado a estar en la parte de arriba, digo, junto con nosotros y como otros 9 o 10 equipos más. Ahora mismo se encuentra mal, y ojo, que no vayamos a ganar y que estemos hablando de la destitución de Pipo Baraja y vayamos a tener a Arrasate que gane el Sporting en el Sadar y que Arrasate vaya a la calle. Bueno, pues puede ser, ¿eh? Esto segunda, ¿eh? Sí, por eso te comento. Osasuna hizo una plantilla para ascender, ¿eh? Pues como te comento, entonces lo tenemos hoy con el Tenerife, como dijo antes Pedro, con Joseba Echevarría, pues Arrasate me parece que lleva ahora mismo. Yo creo que las directivas se precipitan muchísimo echando en la quinta jornada a cualquier entrenador. En el momento que se abre la veda, y hoy ya lo ha hecho el Tenerife, a partir de ahí, además, han reaccionado ya y han puesto a José Luis Oltra, de entrenador. Bueno, eso es un entrenador de verdad. Segunda etapa, además, en el entrenador, en el Tenerife. Con la anterior llegó a conseguir el ascenso, si no me equivoco, a Primera División. La última vez que el equipo de Tenerife subió, me parece que fue con Oltra, creo. Fíjate que te comento un pequeño detalle. Ayer en Logroño, cuarta jornada de Segunda División B, gana el Sporting B de 0-2 a Logroñés. Digo, piden la cabeza del entrenador de Logroñés. La cuarta jornada. O sea, es que estamos ya en un mundo ya de que pensamos de que se va a ganar fácil todo. ¿Pensáis de verdad que en cuarta, quinta, sexta jornada se puede echar un entrenador? ¿Qué va? Yo digo que no le dan tiempo a desarrollar el trabajo, que es que él lleva trabajando 2 meses. Aunque venga de una temporada atrás, porque evidentemente... Pero si le meten futbolistas nuevos, tiene que acoplarlos. Yo creo que pocas veces estaremos los 4 tan de acuerdo como en una pregunta como esta. Es muy precipitado, muy precipitado. Entonces el Tenerife se equivoca, ¿no? Pues yo creo que sí, pero claro, el Tenerife haga lo que quiera. Pasó en El Salvador, Joseba Echevarría... Y en 5 jornadas pasa a ser el peor de todos. Joder. 3 empates y 2 derrotas. No salvo Sandoval al Córdoba, lo echan y vuelve. Fichen a uno. Al de Lugo, ¿cómo era? Al de que estaba en el Lugo el año pasado. Francisco. Y luego marcha Francisco porque ve que no hay plantilla y vuelven a ficharlo y coge el puesto. Eso es tener poca personalidad. Parrillero. Sí, pero que me den al parrillero, no te jode. Cada que no lo hace mal en los equipos. Mira, yo dije que el Córdoba se salvaba, lo dije aquí en la tele. El Córdoba se salva. Lo cogió a 14 puntos. Sí, bueno, ficharon a Reyes, ficharon unos cuantos. Luego el Guardiola empezó a marcar los goles. Son muchos puntos, 14 puntos. En Gijón hay buen recuerdo de Sandoval. Sí, Sandoval bastante bueno. ¿Verdad? ¿Tenéis buen recuerdo de Sandoval en Gijón? Sí, lo decía. Yo creo que Juan. Modo ironía on. Sí. ¿No tenía buenos recuerdos de Sandoval? No, bueno, pues a mí no me parece mal entrenador y es un tío coherente en las declaraciones, me parece una persona. Yo creo que es más una cosa, por lo que tengo entendido, es más de puertas hacia adentro. Sí. A nivel vestuario, en tema de vestuario, es complicado, creo. En tema de vestuario son 25 y tiene que quedar allí. Pero aquí en el Sporting era la mano derecha de Alfredo García Amado, entonces Sandoval ya, aparte de que fuese yo no entiendo que sea buen entrenador o mal entrenador, ciertas cosas como el tema del vestuario, por ejemplo, te llegaba a decir a Abelardo, yo soy entrenador del primer equipo, aquí en el vestuario el que manda soy yo, no quiero tú lo que todo, una serie de cosas
que estaba comentando con los propios jugadores del filial, con una serie de cosas que imponían. Sí. Crea mal ambiente dentro. Yo siempre escuché eso. Señores, momento dulce moscovitas. ¿A quién se lo damos esta semana? Yo, Alfonso. Portero del Real Oviedo. Detallazo en redes tuvo sociales. un detallazo en redes sociales, un chiquillo que perdió unos guantes en Fozaneldi, me parece, en el parque de Fozaneldi. Él vio el Twitter y dijo, no puede estar ningún portero sin guantes. Baje por el requesón, que ese chiquillo tiene su... Ningún guaje sin guantes. No, ningún portero. Yo creo que no tengo ningún que baje el guaje por el requesón. Ningún portero sin guantes, que baje el guaje por el requesón. Perfecto. Que lo arreglamos. El Oviedo, Alfonso. Sporting, después del partido de ayer, ¿a quién se lo damos? Yo soy a Cristian Salvador. ¿Tino, estás de acuerdo? Correcto. Sporting, Cristian Salvador. Señores, un resultado para el domingo. Yo ganar 1-0 de penalti injusto en el 93. ¿Berto? Yo voy a tirarme a la piscina, 3-0. 3-0. 0-1. No perder. No perder. Muchísimas gracias, Piraña. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Berto. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias, Tino. Señores, hasta aquí la tertulia de hoy. Damos paso a la sección de publicidad. Bueno, mi agradecimiento a Pedro Ayongo y a la tertulia de los aficionados. Vamos a la recta final del programa, ya muy rapidito. Vamos con Miguel Ángel Pino, que ha estado con nosotros, ya lo saben ustedes, en el inicio, en la jornada del Gemelo, y le agradezco que siga aquí con nosotros. Pino, analizamos en esta recta final los rivales del Sporting y del Real Oviedo. En el caso del Sporting, un rival temible, fundamentalmente porque está llamado a hacer cosas importantes y de momento no las está haciendo. Osasuna. Cuénteme algo de Osasuna. ¿Cómo está el tema por allí? Cambió de entrenador a Arrasate, que hizo una gran temporada, como bien sabes, el año pasado en el Numancia. Y la verdad es que no está respondiendo. ¿Verdad? Sí, a Íñigo Pérez. Medio centro, que por el que hubo que pagar, me parece que fueron 700.000 euros. La verdad que bueno, le falta a Fran Mérida. Después tiene a Villar, que lo ficharon del Tenerife, pero Villar es un jugador que... No es por nada, pero es que casi siempre está lesionado, yo no sé... Pero se espera que llegue. No, ya jugó algún partido, ya metió el gol. ¿Que se espera que llegue Osasuna? Sí, dicen que esta semana que puede jugar, que ya ayer el domingo estuvieron entrenando, haciendo ejercicios de fuerza, tanto de estar para el domingo, porque es un partido importantísimo contra el Sporting, porque la verdad que la crisis puede llegar en cualquier momento. Sí. Es un equipo que ayer jugó un sistema 1-5-3-2, en la portería juega Rubén, portero que ficharon del Deportivo La Coruña, de lateral derecho Nacho Vidal, jugador que fichado del Valencia, jugador con una gran velocidad, y uno contra uno. Después de central jugó Lío, el del Sporting, con Unai, Aridán y Cler. Que por cierto el gol fue un fallo de Aridán tremendo. Bueno, entonces siempre fallo. El centro campo juega Íñigo Pérez dirigiendo ahí la batuta. En banda izquierda juega Rubén García, es Sporting, que al final lo ficharon ellos de Levante. Oyer en banda derecha y arriba Xisco, todo un veterano de la categoría, aunque ayer recibió un golpe fuerte y estaba en observación, a ver si la lesión. Y después Brandon, un jugador que en su día fue del Mallorca, que pues fue trasladado al fútbol francés, pero bueno, pues tienen a David Rodríguez. La verdad que tiene mucho fondo de armario, pero la intranquilidad está llegando a los Osasuna. La verdad que traen jugadores de fuera. Y... Cuando uno mira además Pino la clasificación, nos damos cuenta de que están la mayoría de los equipos que suenan arriba y nos falta Osasuna, efectivamente. Sí, bueno, no dice nada, ¿no? Porque los Osasuna, me acuerdo del año que subió también abajo toda la temporada, hizo una segunda vuelta muy buena. Es una categoría en la cual impera la igualdad. Un día vas a llevar una alegría, otro día vas a dar un disgusto, porque cualquiera puede ganar a cualquiera. La verdad que cuesta sudor y lágrimas ganar los partidos. Perfecto. Recuerden ustedes, sábado 4 de la tarde, Osasuna Sporting. Para el domingo a las 4 de la tarde en el Tartiere queda la visita del Elche. ¿Qué podemos contar del Elche, Pino? Bueno, pues el Elche es un equipo con un poco tope salarial. La mayoría de los jugadores que ha incorporado son todos de segunda B, la mayoría. No ha ganado partido, tiene 3 puntos, 3 empates. Aunque ayer recibió una sonada ovación por parte de los aficionados, porque hizo un partido muy bueno contra el Mallorca. Son gente que, equipos como Juan Pacheta, equipos muy competitivos, que lo dejan de dar todos, pero bueno, no exentos de calidad, con gente veterana, caso de
portero José Juan y Nino, y Manu, lateral izquierdo, que son los más veteranos de la categoría, digo yo. Entonces, en la portería ahí juega un 4-4-2 clásico, digo, bueno, eso sería en casa. Fuera quitará igual un punto y meterá a Provencio en medio ahí, para reforzar la línea de centrocampistas. Pues como ya te decía anteriormente, juega José Juan en la portería, todo un histórico de lateral derecho juega ayer, no, Verdú, que fue fichado en su día del Cartagena. Después hay veces que juega ahí en la línea de central, bueno, alternan, depende. Alexander, que fue fichado del Huesca, puede jugar de central o lateral derecho. El otro central es Nadier, un colombiano que ficharon del Fuenlabrada, me parece que fue. Después del lateral izquierdo juega Mano, que el año pasado lo fichó la Cultural y no jugaba, y después en el mercado de invierno se fue al Elche. En el centro del campo juega Iván Sánchez, jugador que tiene mucha verticalidad, Manu Sánchez y Borja. Y después de media punta juega Flores, jugador que ya militó en muchos equipos de la segunda división B. Y después arriba juega Nino, que de todos es conocido, y Siro, un delantero centro con una altura muy potente que va muy bien de cabeza y tiene mucha velocidad. Hay que respetar a todos los equipos. Ellos tienen un problema que es el gol, bueno, como la mayoría de los equipos. Y la verdad es que bueno, yo creo que les va a pesar bastante el Tartiere, porque todos ellos juegan entre tanta gente. Bueno, aunque en Elche ayer había una gran entrada, el equipo volvió a la segunda división. Y lo que pasa es que, claro, tienen ese problema. Después tienen un delantero que también suelen sacar en las segundas partes, Benjamín, que fue máximo goleador en la Cultural el año que subió, que metió 20 y pico goles. Y pues ya te dije, el Provencio que normalmente sale a reforzarle en la línea media. Ellos tienen que yo no sé, que no entra en el equipo. ¿Te acuerdas de aquel Xavi Torres que tuviera en el Sporting? No está de momento entrando, pero bueno, será que estuvo jugando por fuera, estará intentando ponerlos bien físicamente. Bueno, pues mi agradecimiento a Miguel Ángel Pino por habernos mostrado un poquito más de lo que es Osasuna y lo que es Elche, o lo que es lo mismo lo que se va a encontrar el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, sábado 1, el Sporting, el domingo queda el Real Oviedo. Con ello llegamos al final del programa, ya saben ustedes, estaremos la próxima semana a las 10 de la noche hasta las 12 de la noche en un programa, ya saben ustedes, muy amplio. Tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches a todos.